La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas cafeteras y cafeteros, mi nombre es Javi y he decidido hacerme mecenas de La Cafetera porque creo que, como cualquier padre, lo que quiero es dejarle un mundo mejor a mis hijos. Y creo que podemos hacer de este un mundo mejor solo si lo conocemos mejor. Y creo que solo lo conoceremos mejor si, entre otras cosas, tenemos un buen periodismo. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. El ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. El ple d'investidura del candidat Carles Puigdemont i Casamajor es manté convocat i se celebrarà un cop assegurem un debat d'investidura efectiu i amb garanties, perquè aquesta és la voluntat expressada pels grups parlamentaris. I a la vegada es posposa també per garantir el dret del president Puigdemont a un debat d'investidura efectiu y sense injerencias. La decisión del señor Torrent de hoy no soluciona el problema de fondo, porque el señor Torrent ni siquiera suspende esta convocatoria, sino que simplemente la retrasa. Yo creo que ha sido sólido y ha sido claro, y por tanto creo que el presidente Torrent ha hecho bien. La judicialización de la política, en primer lugar, es casi una garantía segura de que los problemas de fondo no se van a resolver, no se van a encauzar, que continuarán tan vivos como al principio, y en segundo lugar tiene efectos negativos también en el prestigio y el reconocimiento de las propias instituciones, ¿no? El Estado de Derecho avanza, claramente retroceden los independentistas. Hay que continuar para que al final haya un gobierno que acepte la legalidad y unas instituciones catalanas que funcionen en torno a la legalidad, a la Constitución y al Estatuto. Bueno, primero yo creo que el presidente del gobierno ha demostrado una insensibilidad, ya no solamente con el 51% de la sociedad española que es femenina, que son mujeres y que sufren muchas de ellas las consecuencias precisamente de la desigualdad laboral y la desigualdad salarial. Ciudadanos españoles que hemos visto cómo a su mero intento de derogación ha provocado una iniciativa ciudadana que ha gozado de gran apoyo. Ya van más de 4 millones de firmas recogidas por familiares afectados, ¿no?, en las que se solicita que no se derogue la prisión permanente revisable. Hoy se conmemora oficialmente el Día en Memoria del Holocausto. Se hace en el Senado precisamente ahora mismo y creo que desde el partido queremos recordar ese día de la infamia y sobre todo prevenir de actos de antisemitismo que se siguen sufriendo en España, muy en especial en aquellos ayuntamientos que se denominan del cambio y que siguen promoviendo y aprobando campañas de desinversión, boicot y sanción. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este mundo tan complejo, tan convulso, cada vez más difícil de explicar, tan lleno de matices. Hoy tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar, ya lo sabéis, lo hemos anunciado. Hablaremos con Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, y lo haremos porque lo que está ocurriendo en Latinoamérica es realmente inquietante. Sabéis que había anunciado que se retiraba de la política, incluso se fue a vivir a Bélgica, que es de donde es su mujer, pero ha reaparecido en los últimos meses. Porque su sucesor, Lenín Moreno, con el que compartía partido, ha convocado un referéndum que deshace algunos de los mecanismos de control popular que se habían desarrollado con el gobierno de Correa. Y no solamente eso, parece un referéndum diseñado para que el señor Correa no pueda volver a presentarse. Bueno, en estas anomalías que se viven en la política latinoamericana, la entrevista va a responder al siguiente esquema. Le vamos a preguntar por este referéndum, porque se celebra el domingo. En España viven cerca de 100.000 ecuatorianos. Es uno de los países del mundo donde viven más emigrantes ecuatorianos. Y le vamos a preguntar también si va a montar un partido político. Se especula mucho sobre eso. Le vamos a preguntar también por los paralelismos que ve con Cataluña. Le vamos a preguntar por lo que está ocurriendo en Latinoamérica, donde hay una suerte de restauración conservadora, donde se está desangrando la izquierda. Y le vamos a preguntar por Julian Assange. Así que dedicaremos un tiempo a charlar sobre este asunto, pero tenemos muchas otras cosas de las que hablar porque, como sabéis, ayer se produjo una suspensión de la sesión de investidura que estaba convocada en el Parlamento de Cataluña. Hoy ocupa las portadas de los periódicos en esta anomalía que se vive también en las relaciones entre Cataluña y España. Hablaremos un poquito de eso también y comentaremos las palabras de Pablo Casado, que lo habéis escuchado, se produjeron la semana pasada, tuvo una cierta repercusión y ha causado un profundo malestar en las redes sociales. Izquierda Unida ha contestado con bastante dureza, así que algo nos referiremos a eso también. Buenos días, María.es, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Bien? ¿Todo va bien? Expectante estoy. Sí, agradecemos mucho al equipo del señor Correa que nos hayan aproximado un personaje que es indiscutiblemente un personaje de una notoriedad muy relevante en Latinoamérica, así que, bueno, muchísimas gracias y enseguida vamos a comentar esas palabras, pero si os parece vamos a despejar primero la prensa, que es lo que llevan los periódicos hoy. Saludamos en primer lugar a quienes nos acompañan esta mañana: Tomás, Fran, enfermero, Salesa, Elena, SCT, Andreu Romaní, tantas y tantos amigos que forman parte de este CIS particular, de este focus group, de esta asamblea que se constituye todos los días en torno al programa, hoy con un hashtag que estamos utilizando para ordenar la conversación en Twitter. Os pedimos que lo utilicéis para que podamos seguir de forma un poco organizada la conversación que se genera siempre. Almohadilla, la cafetera, Rafael Correa. Almohadilla, la cafetera, Rafael Correa. Es trending topic en este momento ya en Twitter, así que os pedimos que lo utilicéis para también abrir debate público sobre las palabras de Correa y sobre lo que está ocurriendo en Latinoamérica, porque es un fenómeno francamente interesante. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y además, no estás sola. Sigue con nosotros que tenemos muchísimas cosas de las que hablar aquí en La Cafetera. Parece cuando vos te preocupás. Si vos te preocupás por los marginados, por los pobres, por los olvidados, por los sometidos, sos populista. Naturalmente, si te preocupás de tener una fiscalidad casi exenta, que no le cobre al capital nada y que permita la acumulación de la riqueza, sos un gobierno serio. Palabras de José Mujica tan reveladores y que además es verdad, retratan perfectamente parte de la propaganda que gira en torno a los gobiernos progresistas. Y fijaos, bueno, en España hoy no se habla de estos asuntos porque estamos muy entretenidos con esta gran cortina de humo en la que se ha convertido
el dilema catalán, el pulso que se vive con Cataluña. División, bloqueo y tensión para mantener a Puigdemont, dice el periódico El País. El presidente del Parlament carga contra el Tribunal Constitucional, se niega a proponer a otro candidato y aplaza indefinidamente la investidura, dice el periódico El País. Dice que el nuevo bloqueo institucional en Cataluña, después de que ayer el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara indefinidamente la sesión de investidura del presidente de la Generalitat. Sabéis que ayer tenía que ser investido un presidente para la Generalitat, la región catalana, que está viviendo esta tensión tan fuerte con el resto de España. Bueno, pues ayer era la sesión de investidura, pero como el candidato propuesto es Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas, huyendo de la justicia española, no pudo ser así y fue suspendida, por lo menos temporalmente. Y escuchamos a Roger Torrent, que es el presidente de ese Parlamento, anunciarlo en estos términos. Atenent a la petició del president Puigdemont de garantir el seu dret a tenir un debat d'investidura amb garanties i a la vegada per donar temps a les al·legacions presentades pel mateix president a través de Junts per Catalunya al Tribunal Constitucional, el ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. Está bien porque dice Wild Wish ahora en internet, dice lo de Cataluña es una carrera de resistencia a ver quién se cansa antes, y es verdad, tienes algo de razón con eso, porque estamos viviendo como esto es un permanente juego del gato y el ratón, a ver, es una sucesión permanente de desencuentros y una prórroga continuada. De hecho, especulábamos otra vez con viajar a Barcelona para hacer el programa en directo desde allí, pero habida cuenta de las últimas experiencias que hemos tenido, donde todo parece que se va a resolver, que al día siguiente va a ser el día definitivo en la crisis catalana y no hace más que posponerse una y otra vez. Y ayer lo anunciaba con estas palabras. Bueno, porque al final el resultado es una Cataluña suspendida, ¿no? Vimos la suspensión de la DUI, hemos visto la suspensión del pleno de investidura de Carles Puigdemont, pero es que además por la parte de España nos encontramos igual, y es que hay un interés porque Cataluña siga suspendida. No sé si hasta que las próximas elecciones pues saquen un resultado en el que se pueda cambiar de gobierno y sea un gobierno favorable al del Partido Popular. En esto hay muchas críticas precisamente por ese temor, que es lo que se pretende, que repetir las elecciones una y otra vez hasta que salga el resultado que quiere el gobierno central. Pero ayer Josué Erkoreka desde el PNV dijo es que estamos asistiendo a una clara judicialización de la política, y esto es muy peligroso porque además deteriora el concepto mismo que tenemos de la democracia. Pues es probablemente el ejemplo que más claramente pone de manifiesto los perjuicios y los efectos negativos que resultan de la judicialización de la política, ¿no?, a la que tantas veces hemos hecho referencia en los últimos meses y que tan duramente hemos criticado, ¿no? Efectivamente, la judicialización de la política, en primer lugar, es casi una garantía segura de que los problemas de fondo no se van a resolver, no se van a encauzar, que continuarán tan vivos como al principio, y en segundo lugar tiene efectos negativos también en el prestigio y el reconocimiento de las propias instituciones, ¿no? En esto hace unos días decía The Economist, entre las previsiones que hacía para el año 2018, decía, probablemente la crisis catalana mutará de aguda a crónica. Y es verdad, quizá estemos asistiendo a la cronificación de un problema, pero mientras tanto, como decía María, Cataluña sigue intervenida por el artículo 155, de manera que toda la política está en situación de congelación. Y escuchábamos a Javier Arenas, Partido Popular, reapareciendo. Javier Arenas, que como, digamos, sistemáticamente aparece su nombre relacionado de una o de otra manera con algunos de los casos que están salpicando al Partido Popular en los tribunales, Javier Arenas estaba en un segundo plano. Pero ayer le vimos reapareciendo y hablaba del Tribunal Constitucional y decía, esto devuelve la normalidad al proceso catalán, esta forma de judicialización, lo que para el PNV es un gran problema para la democracia española, para el Partido Popular forma parte de uno de los síntomas de la naturalidad con la que este proceso se está viviendo. Yo creo que la suspensión, con toda nitidez, lo que supone es que el Estado de Derecho sigue avanzando, el Estado de Derecho, los poderes del Estado, el legislativo, el judicial, el ejecutivo. El Estado de Derecho avanza, claramente retroceden los independentistas. Hay que continuar para que al final haya un gobierno que acepte la legalidad y unas instituciones catalanas que funcionen en torno a la legalidad, a la Constitución y al Estatuto.
Así que eso decía el Partido Popular, mientras Inés Arrimadas decía: este aplazamiento de ayer de la sesión de investidura no soluciona el problema, decía Inés Arrimadas. La decisión del señor Torrent de hoy no soluciona el problema de fondo, porque el señor Torrent ni siquiera suspende esta convocatoria, sino que simplemente la retrasa. Mientras que decían desde Podemos es un síntoma de una cierta tranquilidad, de introducir una cierta estabilidad en este panorama tan complejo, tan convulso. Yo creo que ha sido sólido y ha sido claro, y por tanto creo que el presidente Torrent ha hecho bien. Ha hecho bien, decía Xavi Domènech. Bueno, el caso es que eso es lo que tenemos sobre la mesa en este dilema permanente que se vive para con Cataluña. Hoy ocupa también la portada del periódico El Mundo. Puigdemont envía muerta. Esquerra se planta ante el expresidente, cumple la ley, se niega a convocar su investidura. El PDeCAT apoya a Torrent y el independentismo queda fracturado en dos bloques, dice el periódico El Mundo. Que aquí me permito yo hacer una contestación. No sé si esto responde más bien a un titular informativo o tiene algún tipo de anhelo, porque vemos cómo desde la prensa de Madrid permanentemente se señalan las divisiones dentro del independentismo, pero más allá de que haya tensiones producto de el candidato que eligen o no para ser el presidente de esta comunidad autónoma, lo cierto es que cuando uno se mueve 2 minutos por Barcelona se da cuenta de lo enormemente estructurado que está este movimiento y de lo unánime que es la respuesta contra las políticas que se dictan desde Moncloa. Así que no lo sé si la interpretación se puede decir tanto como fractura en dos bloques. Puigdemont eleva la presión y dice que buscar un candidato alternativo sería una traición, dice el periódico El Mundo en su portada. Que también destacan: ayer el rey entregó en su 50 cumpleaños el toisón de oro a la princesa. Te guiarás siempre por la Constitución, le dijo, lo destacan en los medios, y además dice: tus acciones deberán guiarse por la dignidad y por la ejemplaridad. Y aparece el rey haciéndole una cara Antoña a su hija en el rostro, en la cara. Y lo recoge el periódico El Mundo en su portada. También la preciosa España, dice Federico Jiménez de los Santos en un titular con llamada en portada. Fotografía de portada que eligen también ABC y La Razón. Yo sé que estas cosas, algunos oyentes que nos estarán escuchando hoy desde fuera de España deben estar... Pero es que en España se viven, sobre todo las cosas relacionadas con la monarquía, se viven así, en la portada de algunos periódicos, y casi parece que nos trasladan a otro tiempo. El periódico ABC: Leonor, te guiarás permanentemente por la Constitución. El rey impuso el toisón de oro a su hija en una ceremonia pública que sirvió para recordarle las exigencias de ser princesa heredera. Era una fotografía que parece casi de la corona británica, la niña mirando a los ojos a su padre en un gesto reverencial y el padre dándole la mano. Además es un mensaje un poco también para Cataluña, ¿no? Leonor, te guiarás permanentemente por la Constitución, ¿no? Es como no solamente a su hija, sino también a todos sus hijos, que son los ciudadanos españoles y españolas. Claro, ¿cómo explicarle esto a quienes escuchan el programa hoy por primera vez o lo escuchan desde el extranjero? Resulta que la Constitución se ha utilizado como arma arrojadiza para precisamente cuestionar lo que estaba ocurriendo en Cataluña, porque se dice: no está recogido entre los márgenes de la Constitución, os la estáis saltando. Y esto se ha mitificado hasta tal punto que la Constitución, hay una generación que la considera algo casi mitológico y que no se puede tocar, que no se puede modificar. Pero claro, una parte de la Constitución, la que habla de la unidad de España, porque hay un montón de artículos, por ejemplo, el artículo 50, que habla de el derecho que tienen los mayores a cobrar una prestación digna por parte del dinero del Estado y del modelo público, y todo esto vemos cómo se va deteriorando, el derecho a la vivienda o el derecho a un trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de estos artículos se habla muy poco en España, se habla concretamente de los de la unidad nacional, se ha mitificado. Entonces, que el rey, el día que le entrega un premio a su propia hija porque cumple años, le hable de la Constitución, pues forma parte de todo este ecosistema que estamos viviendo, ¿no? Bueno, eso en la portada del periódico ABC, una portada parecida a la que tiene La Razón. Lleva una secuencia de 3 fotografías, como le coloca un distintivo a su hija. Te guiarás por la Constitución, es el titular, luego le da un beso y luego le coge la mano. Tenemos una secuencia de imágenes de Carantoñas, padre e hija. Y sobre esas imágenes: desobediencia a Puigdemont. Torrent destapa el cisma soberanista al acatar el mandato del Constitucional y aplazar el pleno. Dice: toca hacer política, no el ridículo, justifican en Esquerra, mientras JxCat los acusa de traidores. Esto es lo que lleva el periódico La Razón en su portada, que también dice que se produjo asedio al Parlamento, acampada y gritos de fascistas y chusmas a Arrimadas y al Partido Popular, dice el periódico La Razón en su portada. Ayer debió haber algunos empujones en las proximidades del Parlamento, hubo gente que
se acercó hasta allí para manifestar su oposición a lo que está ocurriendo, y entonces entre estos empujones pues algunos medios han visto una tensión que estalla, dice La Vanguardia, dice, la tensión estalla entre Puigdemont y Esquerra, pero la fotografía de portada es la de policías defendiendo el Parlament, la de Mossos d'Esquadra, que son los policías autonómicos de allí, defendiendo la entrada al Parlament. Dice, el presidente del Parlament suspende la investidura hasta que la resuelva el Constitucional. Esto es lo que lleva la prensa impresa. La prensa impresa suele tener la visión, digamos, más próxima a la agenda setting, a los grandes temas que llaman la atención, pero después en los digitales todavía Cataluña ocupa una gran posición, las 48 horas y 3 reuniones que llevaron a Torrent a suspender la sesión de investidura de Puigdemont, dice el diario.es, que hace un relato de estas horas. También Cataluña entra en un limbo legal tras la suspensión de la investidura, dice, la investidura aplazada lleva el desconcierto a las concentraciones independentistas, dice también el diario.es. En Público.es, Cifuentes destina 600.000 euros contra la violencia de género a una partida fantasma. Ayer, por cierto, la desigualdad salarial fue objeto también de comentarios. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, le preguntaron por unas palabras de Mariano Rajoy, que sabéis que en una entrevista le preguntaron sobre las desigualdades salariales, si debían ser controladas. Y Mariano Rajoy trató de esquivar la pregunta con Alsina. Bueno, la verdad es que quedó bastante en ridículo, ha tenido mucha repercusión, la conocéis bien su respuesta, pero ayer Pedro Sánchez se refirió a esto cuando los micrófonos se le acercaron. Bueno, primero yo creo que el presidente del Gobierno ha demostrado una insensibilidad, ya no solamente con el 51% de la sociedad española que es femenina, que son mujeres y que sufren muchas de ellas las consecuencias precisamente de la desigualdad laboral y la desigualdad salarial. Creo que es urgente y ya el que se plantee una ley de igualdad laboral y salarial en nuestro país, y desde luego el Grupo Parlamentario Socialista lo tiene en su hoja de ruta para este periodo de sesiones. Así que esto en lo que se refiere a la igualdad, respondía Pedro Sánchez a esas palabras, y como vemos ese titular en la portada de Público, 600.000 euros contra la violencia de género que se han ido a una partida fantasma, un texto de Marta Nebot en Público, y que pone el foco sobre Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. También en elsaltodiario.com, hoja de ruta para mejorar la situación de las personas migrantes. En su segunda reunión en el Parlamento Europeo, los eurodiputados de Podemos, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds han fijado con colectivos por los derechos de las personas migrantes los siguientes pasos a dar para mejorar la política migratoria, dice elsaltodiario.com, que también añade el aliento y la tensión de la calle, ahora también sobre Esquerra Republicana, y empleados de Bankia protestan en 5 ciudades y amenazan con huelga, dice elsaltodiario.com. Además, en infolibre.es vemos fotografía de portada de un grupo de manifestantes tratando de derribar las vallas colocadas en torno al Parlament ayer en presencia de los Mossos, y dice Infolibre, la decisión de Torrent de acatar la orden del Constitucional desata la presión del resto del soberanismo sobre Esquerra Republicana. También el aplazamiento del Pleno prorroga sine die la aplicación del artículo 155. Mientras no haya presidente de la Generalitat, el artículo 155 será el que rija la economía y la política de Cataluña en estas semanas. Bueno, esto en lo que se refiere al asunto. Pero ayer también tuvo repercusión algunos asuntos. Primero, vuelve a la actualidad la prisión permanente revisable. Sabéis que en España está prohibida y además constitucionalmente rechazada la cadena perpetua. Sin embargo, el Partido Popular se inventó una fórmula intermedia que se denominó la prisión permanente revisable, que trata de ser aplicada a una serie de delitos que provoquen una gran preocupación social. Hemos visto algunos asesinatos, algunas cuestiones sobre las que se ha colocado el foco, pero ahora en caliente, cuando estamos asistiendo precisamente al camino jurídico de uno de estos asesinatos que han llamado mucho la atención a la opinión pública, el asesinato de Diana Quer, se ha devuelto a la actualidad la prisión permanente revisable, que quería, una serie de políticos de la oposición querían derogarla. Y había bastante concertación para derogarla, pero el Partido Popular se opone. Dice que la mayor parte de la opinión pública está a favor de esta forma de cadena perpetua, porque aunque se denomine de otra manera, no deja de ser una cadena perpetua un poco aligerada. Solicitarles a los grupos que retiren esa iniciativa o que congelen la misma iniciativa con el objeto de no derogar una pena de prisión permanente revisable, que creo que es una
pena que estiman la mayoría de los ciudadanos españoles, que hemos visto cómo su mero intento de derogación ha provocado una iniciativa ciudadana que ha gozado de gran apoyo. Ya van más de 4 millones de firmas recogidas por familiares afectados, ¿no?, en las que se solicita que no se derogue la prisión permanente revisable. Bueno, esto es lo que dice el Partido Popular. Este es el partido que gobierna en España, que aboga por mantener esa suerte de cadena perpetua. La condena revisable, si es revisable ya no es perpetua, pero si es... en fin, el debate está servido, hay una gran polémica, pero no es el único que tiene el Partido Popular sobre la mesa. Lo entendemos como fórmulas de distracción, lo que se conocen como cortinas de humo, pero es interesante detenerse un segundo sobre esto, porque Pablo Casado el otro día habló de los ayuntamientos del cambio. Estaba hablando, solidarizándose con el día en el que se condena el nazismo, los campos de concentración de Auschwitz. Había varios homenajes para este día, para las víctimas de esta barbarie, y Pablo Casado estaba manifestando la posición de apoyo del Partido Popular, el partido que gobierna en España, pero inmediatamente culpó a la izquierda de simpatizar precisamente con estos fundamentalismos. Conmemora oficialmente, aunque hace unos días se hizo en la fecha de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, como digo, hoy se conmemora oficialmente el Día en Memoria del Holocausto. Se hace en el Senado precisamente ahora mismo, y creo que desde el partido queremos recordar ese día de la infamia y sobre todo prevenir de actos de antisemitismo que se siguen sufriendo en España, muy en especial en aquellos ayuntamientos que se denominan del cambio y que siguen promoviendo y aprobando campañas de desinversión, boicot y sanción que son absolutamente, en nuestra opinión, intolerables. Bueno, Izquierda Unida contestó a estas palabras de Pablo Casado, porque lo que se celebraba es la fecha de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, dijo, y contestaba Izquierda Unida: se te ha olvidado decir que fue liberado por el ejército soviético. Que además, ese campo de concentración, decía Izquierda Unida, lo montó un viejo amigo de tu partido, el señor Hitler, y acompañaba las fotografías de Hitler junto a Franco. Y de allí otras fotografías de José María Aznar dándole la mano a Manuel Fraga y a algunos otros ministros que estuvieron en el gobierno de Franco. Dice, pero es que además, cuando dice, hoy se celebra el día en memoria del Holocausto, contestaba Izquierda Unida, no, lo que se celebraba es la conmemoración de las víctimas del Holocausto. Y decía Izquierda Unida, sabemos que tienes muchos problemas con respetar a las víctimas de nuestro pueblo, pero esperamos que no conmemores el Holocausto en sí. También, desde el partido queremos recordar ese día de la infamia, decía. Y le contestaban desde Izquierda Unida, no entendemos si desde el PP veis como infamia la liberación de Auschwitz, ese día o todo el periodo anterior a su liberación. Aclara esto, por favor. También, decía Pablo Casado, queremos prevenir el antisemitismo, como el que se da en los ayuntamientos del cambio, que promueven campañas, y dice campañas de boicot. Y contestaba Izquierda Unida, no, las campañas de boicot, que son campañas de desinversión, de sanción, se promueven contra el Estado sionista de Israel, no contra el pueblo semita. Dice, de hecho, técnicamente el pueblo de Palestina también es un pueblo semita, y es Israel quien viola los derechos humanos, avanzando en la ocupación de su territorio, desoyendo a las Naciones Unidas, que lo considera un verdadero apartheid. Y se le olvida decir a Pablo Casado también que unas 10.000 personas españolas fueron deportadas a los campos nazis por defender la Segunda República en España o por luchar contra el fascismo en Europa a partir del año 1939. Así que, con esa contestación de Izquierda Unida, colocaban el foco en algo que nos llama mucho la atención. ¿Cuánta preocupación suscita para el Partido Popular las reivindicaciones lejanas de otros países, pero qué poco le preocupan las cercanas? Pablo Casado, año 2008. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda de izquierdas, pero si son unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, y lo estábamos anunciando, hoy tenemos mucho interés en hablar con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, porque ¿qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica? Lo habéis visto, la condena en segunda instancia a Lula da Silva, que no es más que el segundo paso de una agenda que está muy bien diseñada, que vemos que se va cumpliendo, lo vimos con la destitución de Dilma Rousseff, esto en Brasil, pero en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner procesada, Carlos Zanini detenido, en Ecuador, Jorge Glass detenido, Rafael Correa investigado. En Uruguay, Raúl Sendic, apartado del cargo. En un país tras otro, en todo el continente latinoamericano, estamos viendo la persecución, la caída de líderes progresistas que encabezaron procesos de cambios. Y la fórmula que se está empleando es similar, además, en todos los países. Casos con mucha dimensión mediática, se enjuician por corrupción o apariencia de corrupción a algunos altos cargos de sus gobiernos. Esto es lo que se conoce como el lawfare, la guerra judicial, porque las guerras ya no se dan con botas, ya no se dan con golpes de Estado ni con rifles. Así es como las conocíamos en los años 70. Ahora no, ahora los métodos son mucho más sofisticados. Esto es algo que denuncia Rafael Correa, ahora podemos hablar con él sobre este asunto. Pero hemos visto también una gran presión contra Evo Morales en Bolivia. Sabéis que se llegó a decir que tenía un hijo que no existía. Esto fue determinante, además, para que perdiera por primera vez una elección. O la presión que sufrió José Mujica. Sabéis que una autora uruguaya llegó a inventar las tupabandas que supuestamente financiaban a través de asaltos a mano armada al movimiento de participación popular del que el expresidente es referente. Y así, país a país. Latinoamérica, claro, es verdad que no se puede mirar con la misma perspectiva con la que miramos a Europa. Son mundos diferentes, culturas políticas diferentes, prácticas diferentes, pero hay un patrón común en la mayor parte de estos países. Hay una profunda desigualdad que intenta ser combatida y se produce una fortísima oposición de las élites económicas, financieras, bancarias, mediáticos. Y el último ejemplo de esto lo hemos tenido en Ecuador. Vamos a hablar con Rafael Correa, lo habíamos anunciado. Él dijo que se retiraba de la política y se fue incluso a vivir a Bélgica, porque su sucesor, pues parecía que Lenín Moreno iba a continuar en la campaña política que había iniciado, pero resulta que ha tenido que reaparecer en los últimos meses Rafael Correa porque Lenín Moreno ha convocado un referéndum que deshace todos los mecanismos de control popular que se habían desarrollado con el gobierno de Correa. Y no solamente eso, parece que es un referéndum diseñado para que Correa no pueda volver a presentarse. Entre otras cosas porque evita la recurrencia de los mandatos, cosa que, por cierto, aquí en España escandaliza mucho en las portadas, pero es exactamente el modelo político que tiene en España. Mariano Rajoy, si quisiera, podría presentarse todas las veces que le dé la gana, ¿no? Bueno, la entrevista va a responder al siguiente esquema. Los primeros 10 minutos aproximadamente le preguntamos por el referéndum. Se celebra el domingo. En España viven cerca de 100.000 ecuatorianos. Así que, ¿dónde considera Correa que está la trampa? Después le vamos a preguntar por los paralelismos que ve en Cataluña. Le vamos a preguntar también por lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en general, estos movimientos donde la izquierda se está desangrando. Y le vamos a preguntar también por Julian Assange. Y algo más. Le preguntaremos si va a montar un partido político. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros aquí, que en unos minutos charlamos con Rafael Correa, aquí, en La Cafetera. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo, y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos.
párpados capaces de distinguirla. Mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Estás escuchando La Cafetera. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, muy buenos días. Buenos días, un abrazo a España, a toda la comunidad ecuatoriana, latinoamericana, la patria grande en esa tierra tan querida, la tierra española. Vemos que ha regresado a su país desde Bruselas, donde se había retirado, lo ha hecho para hacer campaña por el no en el referéndum. Ahora le voy a preguntar por este referéndum que nos interesa mucho, pero nos llama mucho la atención la tensión con la persona que le ha sucedido al frente del gobierno. Esta es una tensión creciente. ¿En qué momento se frustró su relación con Lenin Moreno? ¿Qué ha ocurrido? Ahora conozco que incluso antes de posesionarse ya hubo reuniones con, estrategas, con encargados de comunicación para borrar todo lo que significara Correa. No entiendo ese motivo, ¿no? Tal vez la mediocridad para que yo no le eclipsara con mi gobierno, con mi persona, pero se actuó de forma muy desleal. Eso quedó claro también el 24 de mayo en su mensaje a la nación, y el primer día empezó a diferenciarse, de acuerdo a ellos, pero de una forma totalmente desleal y jugando con algo muy sagrado que no vamos a permitir, que es nuestra integridad moral, porque hubo lamentablemente 2 casos de corrupción en el último año de mi gobierno, fuertes, uno refinería Esmeraldas, que fue resuelto por nosotros, y el cabecilla ni siquiera era de nuestro partido político, pero como no es rentable políticamente, eso no lo dicen. El caso de Brecht, que lamentablemente existía un acuerdo de confidencialidad hasta el 1 de junio, no se podían conocer las delaciones, yo avancé lo más que pude, pero en base a chismes, rumores, trabajando con el fiscal. Sí encontramos algunas cuentas, dejamos todo listo, pero recién se puede actuar con allanamientos, prisiones preventivas, el 1 de junio, una semana después de que yo dejé el gobierno. Y aprovecharon para calumniarme diciendo que yo había tenido que salir para que se conociera la corrupción. Y fue una estrategia premeditada, ¿no?, de esta gente de dañar nuestra imagen, dañar nuestra integridad moral, para ellos diferenciarse, aparecer como los honestos, y nosotros aparecer como los corruptos, y eso no se lo va a aceptar a nadie. Eso produjo la ruptura. Casos concretos, cosas concretas, hubo una reunión en que participó el fiscal, que no debía estar ahí, para mandar preso a todo el mundo, para demostrar que ellos sí luchaban contra la corrupción. Y de hecho, sacaron orden de prisión, por ejemplo, para ministros, haciendo creer que estaban involucrados en el caso de Brecht, y eran casos que no tenían nada que ver con el de Brecht, estaban archivados y los sacaron del archivo, lo cual incluso es absolutamente ilegal, pero para dar una imagen de que ellos luchaban contra la corrupción. Entonces, eso no lo podemos permitir. Y de ahí se fueron añadiendo muchísimas cosas, ¿no? El pacto con los peores adversarios de la Revolución Ciudadana, con lo peor de la politiquería ecuatoriana, cada semana un escándalo asesorados por Jaime Durán Barba, decir que el modelo económico había fracasado, dándole la razón a los que nunca la tuvieron, a los neoliberales, que todas las obras estaban mal hechas, confundiendo reajuste de precios con sobreprecio, reajuste de precios perfectamente legal, tonterías hasta cámaras ocultas en el despacho presidencial. Bueno, cada semana un escándalo, que como tiene la complicidad de la prensa, lanzaban el escándalo, lo aclarábamos, pero la aclaración nunca salía, y eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Porque ha hecho creer a la gente que efectivamente en mi gobierno hubo muchas irregularidades, y por eso estoy aquí, para aclarar las cosas, ¿no? Sí, hemos visto algunas de esas acusaciones. Le acusó Lenin Moreno incluso de colocarle una cámara de televisión en su despacho y controlarla a distancia. Esa era una cámara de seguridad que estaba inactiva hace 8 años, ni siquiera tenía audio, ni siquiera se puede manejar por control remoto, peor de celular, como él dijo, de bélica, para espiarlo, y está todo aclarado por la Fiscalía. ¿Pero usted cree que los medios nacionales han publicado media letra al respecto? Y es la táctica de siempre. Lanzan el escándalo, la refinería, que iba a explotar, lo dijeron hace 6 meses, no explotó en absoluto y sigue trabajando al 100%. Yachay, nuestra universidad emblemática, que el metro cuadrado de construcción cuesta el doble que el metro cuadrado de construcción de una vivienda en Quito. Comparan construcción de un laboratorio, hormigón reforzado, con una vivienda común. Pero cuando se aclara, no lo sacan los medios de comunicación y ese pobre gerente de Yachay quedó como un corrupto. Y no los quiero cansar, pero esto toda la semana, un supuesto escándalo, en realidad es show. Le estamos haciendo esta entrevista desde España, desde Europa. Me gustaría que tratase de explicarnos de la forma más didáctica, pero también sintética,
¿Qué es lo que está ocurriendo en Ecuador? Porque todo esto se concreta en un referéndum que ha sido convocado, que va a tener lugar este fin de semana, al que están llamados a votar muchos ecuatorianos que viven en España. Y ahí hay una serie de preguntas que son más o menos accesorias, que de hecho se podían haber resuelto a través de leyes, y casi parece que camuflan otras más importantes, pero que le estarían a ustedes señalando en términos de corrupción, de la imposibilidad de volver a presentarse. Y parece un referéndum diseñado para sacar al señor Correa del panorama político. Bueno, es precisamente eso. 60 millones para anular políticamente y destrozar inhumano incluso a una sola persona, a un hombre, a Rafael Correa. ¿Qué pasó? Se llama traición, tan viejo como la antigüedad, en la historia sagrada, Judas con Jesús, en la historia ecuatoriana, Plaza Gutiérrez contra Alfaro. Hemos tenido una traición de gente que nunca ha creído en nosotros, estuvo como lobos disfrazados de ovejas, esperando su momento. Si ustedes quieren conocer a alguien, denle poder. Cuando se le da poder, se evidencia quién es. Antes, cuando nos necesitaban, hace 8 meses, nos necesitaban para ganar las elecciones porque ganaron por nosotros, yo era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del planeta. Todo eso está grabado, todo eso decía Lenín Moreno. Hombre honradísimo, sacrificado, patriota. Ahora soy un hambriento de poder, jefe de la mafia, conjunto de sinvergüenza, la bestia del apocalipsis. No se imagina todas las tonterías que habla este pobre hombre. Y lo último es la consulta popular, 60 millones de dólares, donde usted bien dice, hay preguntas accesorias, 5 o 7 preguntas, se pudieron tratar en 8 meses, 9 meses que tienen de gobierno a través de la Asamblea, y 2 son las preguntas realmente medulares, las 2 inconstitucionales, rechazadas por el informe de la Corte Constitucional, pero como sabían que el informe era negativo, no esperaron la reunión de la Corte y llamaron directamente a elecciones, en lo que constituye un grave rompimiento constitucional, que como lo camufla la prensa del Ecuador, ni los ecuatorianos estamos enterados de eso, o conscientes de la gravedad del asunto, pero si ocurría en España era un escándalo a nivel mundial. De hecho, debía estar procesado política y penalmente el presidente de la República por regarse funciones, pero aquí no pasa absolutamente nada. ¿Cuáles son esas 2 preguntas medulares? La pregunta 3 es un verdadero golpe de Estado, sobre pretexto de combatir la corrupción, porque el Contralor estuvo involucrado en el caso de Brecht, quieren con un consejo transitorio, solamente con delegados del presidente, con competencias que no le da la Constitución, destituir y sustituir 150 autoridades de control en un año. Con eso se apoderan de la función judicial, función electoral, función de transparencia, de la misma Corte Constitucional. Y para que Correa no vuelva a quitarle los saqueados, entonces la pregunta 2 lo que busca es eliminar una enmienda que se hizo hace un par de años en estricto apego a la Constitución de la República para postulación indefinida. Entonces quieren eliminar la postulación indefinida, con eso no me inhabilitaban con eso. Yo, si empezábamos de cero, si era para lo venidero, tenía todavía, podía elegirme 2 veces más, pero lo hicieron 10 años retroactivos, 10 años hacia atrás, lo cual es una aberración jurídica. Por eso esta pregunta también la rechazaba el informe de la jueza constitucional. Le hicieron 10 años retroactivos para inhabilitar a Correa. Es curioso porque este referéndum también lo plantea la oposición en su país y de pronto hemos visto cómo su sucesor político de su propio partido se ha alineado con los opositores, pero usted ha calificado la consulta de Lenín Moreno como un golpe de Estado. Usted lo ha dicho, esta era la propuesta derrotada en las urnas, jamás habló de consulta popular Lenín Moreno, y no estaba como parte de nuestro programa, estaba como parte del programa de la oposición para apoderarse de las instituciones. Esa ha sido la historia del país. La historia del país ha sido que los partidos políticos se repartían los jueces, fiscal, procurador. De hace 10 años, todo eso es por concurso nacional de merecimiento, y eso le molesta a esas vacas sagradas que estaban acostumbradas a repartirse el botín, la patria con el botín entre piratas. Entonces lo que hace Lenín Moreno es traicionar nuestro programa de gobierno, traicionar a sus compañeros, pactar con los adversarios, con los derrotados, con la derecha, con lo peor de la política, con los más corruptos, Adalá Bucarán, los socialcristianos, los banqueros, y aplicar su plan de gobierno. Como le digo, la pregunta 2 y 3 eran negadas por inconstitucionales. No, la pregunta 2 claramente significa regresión de derechos, impide la participación política contemplada en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que no puede ser restringida esa participación política, excepto por algunos factores como edad, idioma, nacionalidad, pero no dice por ningún lado por haber ocupado ya el cargo. Y la pregunta 3, que esa ha sido una monstruosidad. La pregunta 2 la negaba la jueza constitucional por ser retroactiva. Pero la pregunta 3, o sea, ¿para qué es el dictamen de la Corte Constitucional? Para garantizar que las preguntas se enmarquen en la Constitución y ver cuál es el mecanismo para aprobar las reformas.
puede ser el mecanismo, referéndum, consultar al pueblo, pero cuando hay regresión de derechos, como la pregunta 2, no se puede hacer por referéndum, hay que hacer asamblea constituyente. Pero cuando hay un golpe de Estado, como la pregunta 3, ni siquiera se puede hacer. O sea, hay preguntas que no pueden ser aceptadas, desmembrar al Estado, como el referéndum de Cataluña, no puede ser aceptado, ¿verdad? Entonces, para eso el control constitucional, y por eso este tipo obvió en lo que es una grave alteración del orden constitucional, ese dictamen constitucional y convocó directamente elecciones. ¿Por qué la pregunta tiene un verdadero golpe de Estado? Porque se apoderan de todas las funciones del Estado. Función judicial, fiscal, defensor público, Consejo de Judicatura. Con el Consejo de Judicatura se apoderan de Corte Nacional, de jueces, de notarios, hasta territorios mercantiles. ¿Cómo? A través de este Consejo transitorio, les insisto, una parte de la pregunta es que se elijan por votación popular los nuevos miembros del Consejo de Participación. Pero eso será en febrero del 2019, era lo único que aceptaba la jueza constitucional. Todo el resto lo rechazaba. Lo que no te dicen es que en febrero del 2018, en caso de ganar el sí en esta pregunta, a febrero del 2019 van a formar un consejo transitorio solamente con delegados del Ejecutivo, el presidente, amigo del presidente, con poderes que no contempla la Constitución. El Consejo elige las autoridades, pero no las destituye. Eso lo hace la Asamblea, excepto la Corte Constitucional, que no la puede destituir nadie. Ahora va a poder destituir este Consejo y va a poder destituir, como te decía, fiscal, defensor público, Consejo de Participación, se apoderan de la función judicial, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, se apoderan de la función electoral, el propio Consejo de Participación, Contralor, Procurador, Superintendente de Banco, Superintendente de Compañía, el resto de superintendentes, se apoderan de la función de transparencia y la misma Corte Constitucional, que no puede ser destituida por nadie, más otro gran número de autoridades menos importantes. Todo eso lo quieren hacer en un año para repartírselo entre los nuevos cogobernantes, participantes del poder político, como era en el pasado. Un verdadero golpe de Estado. Bueno, lo que da la impresión es que se están haciendo con todos los mecanismos de control del poder del país, algunos de control popular, otros de control político. Usted ha comparado esta situación con Cataluña, de hecho, y acaba de hacer un paralelismo también con eso. ¿Le parece correcta la respuesta del gobierno español, entonces? Obviamente no, porque hubo mucha represión, mucha violencia. Pero es claro pues que todos los procesos, democracia no es la votación de la mayoría en cualquier contexto, es en el contexto constitucional. Por eso no soy yo el que tengo que decir eso. Lo dijo España, lo dijo Europa, lo dijo el mundo, no reconoció ese referéndum e incluso Puigdemont tiene procesos judiciales. Aquí es lo mismo, si no cumples con el marco constitucional, nos quieren hacer creer, así lo dijo textualmente el presidente, que preguntar cualquier cosa al pueblo es constitucional. Entonces hay que votar la Constitución a la basura porque establece los controles constitucionales pertinentes y es por algo y no es cualquier detalle, es fundamental para un Estado de Derecho. Tú tienes que consultar dentro del marco constitucional. En todo caso, las encuestas parece que están apoyando el sí. Usted se ha ido decididamente a hacer campaña por el no, pero vemos que hay una... ¿Cómo cree que puede girarse las encuestas? ¿Cómo se les puede dar la vuelta? Porque lo que sí que estamos viendo es que hay un apoyo al sí, aparentemente. Bueno, nosotros también hemos venido para denunciar al mundo la inconstitucionalidad de la convocatoria. Esto es inválido. Vamos a dar la lucha para el 4 de febrero, pero después seguirá la batalla porque es inconstitucional. Esto puede ser revertido cuando se recupere en Ecuador el Estado de Derecho o en instancias internacionales que ya están en conocimiento de la grave alteración del orden constitucional ocurrida en Ecuador. Sin embargo, esta gente lleva 9 meses de campaña, ha manipulado todo, tienen la gran prensa nacional 24/7 a su favor. Las condiciones en que hemos participado son absolutamente adversas, ni siquiera nos dejaban presentar publicidad en los medios de comunicación, recién lo pudimos hacer hace algunos días, o sea, una serie de atropellos. Pero pese a eso el sí se está desplomando y el no está subiendo como espuma. Ellos tendrían que sacar 180% con todo lo que han tenido a su favor, una campaña multimillonaria, pero le falta es pueblo, y a nosotros nos sobra pueblo, y tenemos grandes esperanzas para el próximo 4 de febrero, sabemos que están muy preocupados, han mandado a todos los ministros, altos funcionarios del territorio a ofrecer cualquier cosa, porque el sí se está desplomando y el no está subiendo como espuma. En España residen el 44%, creo en torno al 44-45% de los ecuatorianos que residen en el exterior de su país. Es una comunidad muy importante. ¿Cómo cree que van a responder a esto? Allá va a rezar el no. La gente está indignada por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ellos están allá por la crisis bancaria del 99. Antes, tú como español, no sé qué edad tengas, pero no recordarás que había gran cantidad de migrantes ecuatorianos. Eso empezó a partir del año 2000, después que nos quebraron en el 99 los banqueros, congelaron los depósitos, la gente no podía sacar su plata. La gente se suicidaba porque no tenía cómo pagar el colegio de los hijos o la atención de salud, porque no le dejaban sacar su propia plata. Y se la congelaron en sucres, que era la moneda nacional de ese entonces, a 10.000 sucres dólares más o menos. Si tenías $1 millón
de sucres, te congelaron $100. Te la devolvieron un año después a 25.000 sucres dólar. Entonces ese millón de sucres se convirtió en $40. Te la devolvieron en dólares, ya con la dolarización impuesta. Te robaron 60% de tus ahorros, quebraron a mucha gente y millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar a España, sobre todo, no había visa en ese momento por la facilidad del idioma, pero también Italia, la misma Bélgica, Estados Unidos, en condiciones muy adversas. Esa gente realmente es admirable. Y sale por los banqueros. Y los banqueros después de 2 años volvieron a romper récord de utilidades y sacaban la plata fuera del país, y esa gente que con tanto esfuerzo trabajaba en Murcia, Valencia, Madrid, Génova, Milán, mandaba sus euros al Ecuador, y eso fue lo que nos sacó a flote, las remesas de los migrantes. Eso nunca lo vamos a olvidar. Entonces esa gente se siente indignada, ver cómo han vuelto los banqueros, aquellos que los expulsaron de su propia patria, al poder, cómo se le da el dinero electrónico a los banqueros, pero no se hace una sola casa de las que se ofrecieron, no se incrementa un solo bono, no se genera solo puesto de trabajo, pero ya están adoptando el programa neoliberal, privatizar el IES, tratado de libre comercio con Estados Unidos, empezar a cobrar nuevamente en los colegios públicos, e incluso ejecutarle las hipotecas aquí en Ecuador, algo que yo bloqueé en su momento cuando me di cuenta de los intentos de ciertos bancos ecuatorianos y ciertos bancos españoles, pero lo primero que hizo el nuevo embajador de este gobierno, el señor Roldán, fue decir que estaba hablando ya con los bancos españoles y los bancos ecuatorianos, sobre todo el Banco del Pichincha, para que le puedan vender los bancos españoles la deuda hipotecaria de nuestros migrantes para cobrarles aquí con sus bienes, con su terrenito, etc. Entonces esa gente está indignada. En España va a arrasar el no. Ahora la expectación está en torno a Rafael Correa. Había anunciado que se retiraba de la política, ha vuelto a su país a hacer campaña y se especula mucho. ¿Rafael Correa seguirá en política? ¿Va a montar un partido político? En esto están mucho las quinielas también. Tú, Fernando, estás muy bien enterado, pero la gente lo tiene muy claro. Ya te digo, somos víctimas de la traición y que se ha arrasado con el Estado de Derecho, con las instituciones, todo está cooptado por el poder político de la presidencia, no hay jueces independientes, no hay tribunales independientes, nos robaron el movimiento País, Patria Altiva y Soberana, movimiento que formé a pulso con Ricardo Patiño en el 2006, el más grande y exitoso de la historia ecuatoriana, 14 elecciones ganadas, nos lo robaron, tenemos toda la razón. Eso lo han llevado a los tribunales, pero los tribunales no le dieron la razón, ¿no? Pero tenemos toda razón, revisa si quiere el caso. En el Ecuador de ahora es un detalle relevante quien tenga la razón, es el poder político lo que importa. Esto pronto cambiará, tengo yo la profunda fe que pronto cambiará, pero la gente tiene muy claro con quién está la revolución. Ellos se pueden quedar con las paredes, con los muebles, con los recursos. En mis peores pesadillas, yo dije que me iba a retirar de la política. Estaba cansado, le debía paz, tranquilidad a mi familia, que fue muy sacrificada durante 10 años. Yo me doné demasiado a la presidencia, le quité tiempo a mi familia. Y mi familia es una gente muy sencilla. Mi esposa siguió siendo profesora de escuela, yo seguí viviendo en la misma casa, no nos gusta exponernos públicamente, el poder, la opulencia. Queríamos años de paz, de tranquilidad. Pero tuve que cambiar mi decisión porque ni en mis peores pesadillas me imaginé lo que está ocurriendo, ¿no? Te insisto, o sea, el vicepresidente preso sin ninguna prueba, un hombre inocente. ¿Para qué? Para apoderarse de la forma más inconstitucional de la vicepresidencia de la República. Ahora pasan una consulta absolutamente inconstitucional con una convocatoria más inconstitucional aún. Entonces mi deber, pues, regresar ante tamaña situación de la patria, ante momentos críticos que vive la patria, y estar con mis compañeros, que también están siendo perseguidos y están resistiendo frente a todos los abusos del poder. Este domingo tienen ese referéndum, esa consulta. Ya le tenemos aquí, quedan muy poquitos minutos, pero quiero aprovechar porque hay algunos asuntos en los que además parece que hay una enmienda a la totalidad de su trabajo, lo que incluye también críticas, por ejemplo, a Julian Assange, que se convirtió en un icono protegido por Ecuador en esa embajada. Y hemos visto también que Lenín Moreno decía: es un problema heredado. ¿Usted considera que es un problema también el señor Assange? Usted ve el nivel de este señor. Nosotros sabemos que era sin convicciones, ¿no? Pero no sabíamos que era un traidor. Usted ve el nivel de este señor. O sea, el Estado soberano del Ecuador da el asilo a un ciudadano, Julian Assange, no porque justifique, sino porque no había garantías del debido proceso. Recuerde que en Estados Unidos amenazaban con procesarlo con una ley que incluye pena de muerte, lo cual no es aceptado por el derecho interamericano, por todos los principios de derechos humanos. Por eso decidimos darle el asilo y resulta que no es un problema para él y un problema heredado. Eso demuestra la pequeña visión y de alma del presidente actual, ¿no? Pero sí, yo creo que Julian Assange corre un gran riesgo porque este gobierno no es un gobierno de convicciones y ante la primera presión de Estados Unidos va a entregar a Julian Assange.
Una cosa que nos llama la atención es que esto que está ocurriendo allí en Ecuador no está sucediendo solamente allí. Estamos observando cómo en Latinoamérica se están viviendo verdaderos terremotos políticos. Hemos visto lo que le está ocurriendo a Lula en Brasil, pero también estamos viendo lo que sucede en Honduras. Estamos viendo un auténtico movimiento. ¿Todo esto está concertado? ¿Todo esto tiene alguna conexión? ¿O el caso de Ecuador es un caso diferente? Lo de Honduras es un poquito diferente. Lo del caso de Ecuador no. Se enmarca dentro de esa arremetida conservadora que hace unos 3 años yo la llamé restauración conservadora. Ahora debería llamarla Plan Cóndor 2, porque ya no son las botas militares de los 70, asesinatos, desapariciones, pero no le importa la democracia, no le importa otra clase de sicariato, por ejemplo el sicariato moral, destruir honras, etc. Y una de las estrategias es el lawfare, la guerra judicial, la judicialización de la política. Eso es lo que le han aplicado a Dilma, a Lula, a Cristina, a Jorge Glass, nuestro vicepresidente, me lo van a aplicar a mí, ¿no? Para aniquilarte moralmente. Esto empieza con el bombardeo mediático en base a un caso ficticio real de corrupción que lo sacan totalmente de contexto, involucran a todo, te hacen aparecer como cómplice, te juzgan en los titulares y cuando ya llega a los tribunales esos jueces se mueren de miedo y lo único que hacen es dictar sentencia condenatoria porque ya no son capaces de hacer otra cosa. Y eso es lo que está sucediendo en toda América Latina, obviamente en forma exclusiva contra los líderes progresistas. Porque hemos visto, en efecto, que hay casos, está enjuiciado su vicepresidente, dice, esto me lo van a aplicar a mí, dice usted, ¿teme ir a la cárcel? ¿Teme que el caso pueda aumentar? O sea, el que nada debe, nada teme es un eufemismo, hiriente eufemismo en la realidad ecuatoriana actual, porque el que nada debe puede temer mucho, y el que debe mucho teme nada si es amigo del poder. Y por eso también la consulta es para aniquilar, yo te decía al inicio, política, pero también humanamente a una persona, ¿no? Mi persona. Porque cuando capten, si es que gana el 100-3, todas las funciones del Estado, van a poner un fiscal, un contralor, jueces, para que me persigan y me condenen. Y esto se encadena con la pregunta 1, inhabilitación de por vida a los corruptos. Han puesto una pregunta totalmente inconsistente, jugando con la indignación de la gente por casos de corrupción que se presentaron, que son inevitables, pero aquí los magnificaron, los manipularon, etcétera, para inhabilitar a los corruptos. ¿Pero quiénes son los corruptos? La cosa de peculado, coima, cohecho, pero hasta oferta de tráfico de influencia. ¿Cómo prueba la oferta de tráfico de influencia? Entonces, con fiscales de ellos, un contralor de ellos, jueces de ellos, te ponen, por ejemplo, que Correa ofreció el tráfico de influencia con un testigo falso. Te condenan, suponte a 6 meses, y estás inhabilitado de por vida hasta para ser concejal. O peor aún, te inventan un juicio especulado y ya te condenan a 10 años, 15 años y no puedo volver a mi patria. Eso es parte del plan, ¿no? Eso es parte del plan, van a venir tras de mí. Yo tengo profunda fe en que ellos no conocen la historia del Ecuador, están embriagados de poder, pero la historia de Ecuador política es muy cambiante y en pocos meses puede haber una situación política muy diferente y el pueblo va a reaccionar y va a reaccionar con la fuerza de un huracán. No me contestó antes si va a montar partido político, si eso supone su continuación. Sí, en principio mis compañeros van a organizar un nuevo movimiento político porque somos nosotros que tenemos los cuadros históricos, la verdad, la convicción, la revolución y el pueblo. 90% de los militantes, de acuerdo a encuestas, están con nosotros. Pero de eso hablaremos después del 4 de febrero porque ahora estamos concentrados en las elecciones. Es decir, habrá movimiento político, pero después del 4 de febrero. Empezaremos a organizarlo. Ya quisimos inscribirlo. Nos lo negaron por el nombre Revolución Ciudadana, que hace referencia a Alianza País. No te imaginas, ya no hay ley aquí. Cualquier pretexto para bloquearlo. No hemos querido insistir para no desconcentrarnos de las elecciones del 4 de febrero. Señor Rafael Correa, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. No, muchísimas gracias a ti. Un gran abrazo a esos hermanos ecuatorianos residiendo en España. Nuestra solidaridad, nuestro cariño profundo. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días. Primero, daros las gracias por este programa y deciros que yo soy de la retaguardia, suelo escucharlo por la noche, pero hoy al ver que iba Rafael Correa no he podido evitarlo y me he tenido que quedar en casa para escucharlo en su momento. Solo deciros que tengo mi novio es de allí, de Ecuador, y yo precisamente he pasado las vacaciones de Navidad allí. Y tengo que decir que el gran labor que ha hecho el Presi se nota muchísimo, ha devuelto el valor a un país que lo había perdido. Y esto claramente no lo digo yo, que yo soy nueva en ese país, pero lo dice mi chico, muy orgulloso de Rafael, que por supuesto está a favor de el no y que en su pequeño movimiento político que está comenzando en Loja está apoyando el no. Y solo quería mandar un saludo a la cafetera y deciros que de verdad me he quedado solamente en casa para escuchar al Presi. Pues mira, te agradecemos muchísimo el mensaje. Es una situación compleja la que se vive allí. Tenemos mucho interés. Nos gustaría mucho entrevistar también al señor Lenín Moreno. Estaríamos muy interesados en escuchar todas las voces porque llama la atención este fenómeno que se está viviendo, que definía el señor Correa como la restauración en Latinoamérica, y esta suerte de lawfare, esta ofensiva judicial que se ve en muchos países. Bueno, vamos a ver en qué se concretan esos casos de corrupción y sobre qué datos podemos hacer análisis, porque es muy difícil aquí en la distancia. Por eso nos tenemos que conformar con escuchar las diferentes voces y las diferentes posiciones, y a partir de ahí tratar de sacar alguna conclusión, porque inevitablemente estamos lejos. Pero era una entrevista que nos parece muy relevante. Por cierto, hay algunas cosas, a ver si lo ordenamos ahora a continuación en cuanto terminemos la agenda cafetera, pero hay algunas cosas muy destacadas de lo que ha dicho. Uno, que tiene cierto temor a que los casos judiciales prosperen. Podría ir a la cárcel el señor Correa, o por lo menos podría ser inhabilitado, y hay preocupación en que el referéndum esté encubriendo una suerte de medidas para que esto termine concretándose. Los paralelismos que ha establecido con Cataluña, la manera en la que las constituciones deben ser cumplidas, esto es muy interesante, luego recuperamos ese audio también. Y un anuncio de que montará un partido político tras el referéndum, que empezará el movimiento político tras el referéndum. Esto se ha especulado mucho, pero yo no se lo había oído, y he estado estos días documentándome con mucha intensidad, pero no se lo había oído comentar de forma tan abierta. Y está el asunto de Julian Assange. Cree que el gobierno de Ecuador, como reciba presiones de los Estados Unidos, terminará por entregarle. Bueno, luego, si queréis, hacemos un pequeño repaso a esos 4 o 5 momentos más destacados de la entrevista que estamos extrayendo. Pero una cosa que distingue este programa, y es que nosotros diferenciamos entre la agenda setting, los grandes temas que marcan los medios de comunicación, frente a la agenda cafetera, que son esas noticias que pasan desapercibidas para las portadas de los medios de comunicación en la mayoría de las ocasiones, y que vosotros queréis que tengan protagonismo informativo, y las va recopilando María desde que comienza el programa, se las vais enviando. Y hemos visto algunos datos que enfrían ese optimismo del gobierno sobre la brecha salarial, María. Sí, en el diario.es, pues digamos que desgranan todos estos datos y dicen que entre 2010 y 2014 los salarios brutos de los hombres aumentaron en 247,50 euros y los de las mujeres, sin embargo, un 9,6 euros. Los hombres, además, dicen perciben más cuantía que las mujeres por los complementos salariales y las horas extraordinarias. Sin embargo, un informe de la OIT reveló una brecha salarial del 17% que no se explicaba por ningún factor objetivo, ni tipo de jornada, ni puesto de trabajo o cualificación. Por tanto, estamos ante una brecha salarial como tal. Y luego, una reivindicación que hemos seguido bastante de cerca, no lo hemos plasmado pero aquí en el programa, pero lo hemos seguido con bastante intensidad. 20 días de huelga, 13 días de encierro.
Los trabajadores, las trabajadoras de Madrid 112 en lucha han conseguido llegar a un acuerdo. Sí, lo daban algunos medios, pero nos ha costado. La Asamblea de Trabajadores del Centro de Emergencias 112 de Madrid aceptaron por mayoría el acuerdo mediante el que ponen fin, como decimos, a la huelga que iniciaron el 10 de enero y que llevó a su posterior encierro. Además, el representante de Comisiones Obreras, Pedro Ruiz, señaló que el acuerdo cumple una de las reivindicaciones de la huelga, que es la compensación en tiempo para las personas en régimen de turnos. Y además, la comunidad tendrá que llevar a cabo las recomendaciones en materia de salud laboral que se han solicitado. Por otro lado, la Administración se ha comprometido con los representantes de los trabajadores a convocar 20 nuevas plazas que estaban ya aprobadas en los presupuestos. Y mientras tanto, Bruselas mantiene su ultimátum a España y a 8 países por contaminación, y luego se burlan cuando algunos gobiernos implantan medidas para combatir esta contaminación, pero está advirtiendo, hay un ultimátum a España y a otros 8 países por la contaminación, lo que respiramos, lo que nos metemos en los pulmones. Sí, en total son 9 países, entre ellos está España, pero también está Alemania, República Checa, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido. Y bueno, como decimos, la Comisión Europea mantiene sus advertencias contra España y otros 8 estados, como hemos dicho, por exceder los niveles máximos de contaminación del aire y les llevará ante la justicia europea si no toman acciones inmediatas. Además, el Gobierno en España convocará una reunión con las administraciones locales y solicitará a la Comisión Europea contactos bilaterales con quienes aplican las medidas sobre el terreno. Pero, sin embargo, como decimos, la Comisión Europea ha sido bastante firme en esto y ha señalado esos 9 estados, ¿no?, de la Unión Europea, pues para darle su toque de atención por la contaminación. Este es un asunto que me tiene a mí completamente obsesionado, porque el cuñadismo en el que vivimos, el cuñado es una expresión que se utiliza mucho ahora en España y que se refiere a, bueno, todos tenemos un cuñado en el que en las comidas familiares sabe de todo, dice que sabe de todo, es el perfectamente informado y el resto somos ignorantes, ¿no? Bueno, en mi caso no, todos mis cuñados han sido siempre muy majos, pero todos somos un poco cuñados y todos tenemos un cuñado. Entonces se utiliza esa expresión para definir a los que hablan, a los bocachanclas, a los abrazafarolas, a los que hablan bocabuzones, a los voceros, en fin. Y en España se utiliza ahora este término, cuñado. Y me enfrento yo con un montón de cuñados en televisión cuando se habla de la contaminación, que dices, vamos a ver, hay numerosas enfermedades que están atribuidas a la contaminación atmosférica, a la contaminación que respiramos, concretamente en algunas ciudades. Numerosas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, especialmente en épocas de muchos picos de contaminación, ingresos de niños, de bebés. Es una situación, personas mayores, una situación extraordinariamente grave. Bueno, pues en algunas ocasiones en las grandes ciudades se corta el tráfico, el acceso al tráfico cuando hay picos de contaminación. Pasa, por ejemplo, en Madrid. Y me he encontrado, pues algún día de estos de corte de tráfico con alguna tertulia en televisión donde me ha tocado defender frente a gente que te está diciendo: mentira, se corta el tráfico porque sois cochefóbicos. Ese es el problema de la izquierda, cochefóbicos, tanta bicicleta y tanta cosa. Y dices, ¿me lo está diciendo de verdad? ¿En serio? ¿Es que no le preocupa estar envenenándose, llenándose los pulmones de porquería? A nadie le gusta tener que buscar alternativas de transporte y andar con incomodidades. Claro que es muy cómodo llegar en coche calentito desde la puerta de tu casa a la puerta de tu trabajo, pero no debemos replantear las formas de transporte, no debemos mejorar. Decía alguien, cuidado que un país, el nivel de desarrollo de un país no se mide porque todos los ciudadanos tengan o los ciudadanos ricos tengan un deportivo. El nivel de desarrollo de un país se mide porque todos los ciudadanos ricos viajen en transporte público. Y en esto hay mucha razón. Hay que combatir la contaminación. Pero no solamente porque alerte Bruselas de eso. Es que es una auténtica vergüenza que haya quien encubra en una batalla política, como ocurre con esto, que os digo, que yo me encuentro en las tertulias, que es que a mí me llaman cochefóbico por decir que hay que cortar la circulación, el tráfico en el interior de las ciudades por la contaminación, que hay que reducir la contaminación, que hay que incentivar el coche eléctrico, y me encuentro con unas batallas dialécticas que son de auténtico horror. Pero en esto es como en lo que se encuentra, en fin, muchas veces el debate
debate público, ¿no? Bueno, pues ahora Bruselas mantiene este ultimátum a España y a otros 8 países por contaminación, porque esto tiene efectos muy graves también para la salud de los ciudadanos. Y mientras tanto, UNICEF pide 3.600 millones de dólares para dar una oportunidad de futuro a 48 millones de niños. Si nos enviabais esto, porque el informe de Acción Humanitaria para la Infancia 2018 subraya que 2017 fue devastador para los niños, puesto que casi 50 millones se vieron obligados a abandonar sus casas por la violencia, la pobreza o los desastres. Entonces, del total de fondos que ha solicitado la agencia de la ONU, el 25% se destinará a educación, el 21% a agua y saneamiento y el 18% a nutrición y el 12% a salud, entre otros destinos. Y como decimos, pues piden 3.600 millones de dólares para dar una oportunidad de futuro a 48 millones de niños. Pero también un poco en este contexto nos encontramos con esas personas, ¿no?, que quieren salvar vidas y quieren rescatar a personas que se encuentran en estados parecidos, ¿no? Oscar Camps, de hecho, Oscar Camps, voluntario de la ONG Proactiva PENAMS, una ONG, para quienes no lo sepan, una ONG española, ¿no?, que está salvando vidas en el mar. A las 8:19 de la mañana de hoy, Oscar Camps publicaba: buenos días, amenazas en aguas internacionales al barco español Open Arms por el grupo armado libio que a la Comisión Europea les gusta llamar guardacostas de Libia. Acosando a la misión 40, creo que no les gustó demasiado que solo murieran 70 el sábado pasado. Y también en este contexto nos encontramos con que hoy Elena Maleno, la activista y periodista española, se enfrenta a un juicio de la justicia marroquí y de hecho enviaba un tuit ayer diciendo que daba las gracias a las más de 20.000 personas que en cuestión de horas firmaron una petición para exigirle al gobierno español que comunique a Marruecos el archivo de la causa. Y bueno, por lo que de hecho prácticamente todo Twitter está muy pendiente de cuál va a ser la resolución. Estamos muy observando con mucha atención lo que está ocurriendo con Elena Maleno y todas estas campañas de asedio contra activistas que están ayudando a salvar vidas de gente que huye de la guerra, que trata de cruzar el Mediterráneo en balsas hinchables, tratando de buscar una oportunidad en esa Europa que se dice tan solidaria, tan generosa y que permite que vayan muriendo en el mar, y luego acosa a los activistas que desde barcos e incluso desde ONGs, como es el caso de Elena Maleno, hacen lo posible por evitar que esta gente muera en el agua. Bueno, por cierto, que escribe Ainhoa Goñi publica un tuit que dice: Fernando, las pruebas están ahí. La contaminación puede provocar enfermedades. En esto son muy claros los estudios de la Organización Mundial de la Salud. No dejan lugar a las dudas. No es política, es salud. Y es verdad, ¿no?, refiriéndose a la contaminación a la que estábamos aludiendo. Bueno, la cafetera. La agenda cafetera, muchas gracias, Mary, por esa agenda. Seguimos aquí un poquito más. Hablábamos, como hoy es una ocasión especial, porque contábamos aquí con Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que se encuentra haciendo campaña en Ecuador por el no en ese referéndum, que entre otras cosas introduce algunas preguntas que tratan de evitar que pueda volver a presentarse como candidato, que inician un asedio muy importante contra la corrupción. Nada que objetar a que se inicien asedios judiciales contra la corrupción, salvo que eso tenga como objeto inhabilitar políticamente a candidatos. Estamos viendo en Latinoamérica un montón de buenos ejemplos de líderes progresistas que están siendo asediados en los tribunales de manera por lo que no se puede conseguir en las urnas, porque son, digamos, las opciones más votadas, pero sin embargo les inhabilitan en los tribunales. Lo que Rafael Correa hace unos minutos aquí en el programa denominaba como la lawfare, ese acoso, esa guerra judicial que dice se vive en Ecuador, pero también se está viviendo en Latinoamérica. En el caso de Ecuador no, se enmarca dentro de esa arremetida conservadora que hace unos 3 años yo la llamé restauración conservadora, ahora debería llamarla Plan Cóndor 2, porque ya no son las botas militares de los 70, asesinatos, desapariciones, pero no le importa la democracia, no le importa otra clase de sicariato, por ejemplo el sicariato moral, destruir honras, etcétera. Y una de las estrategias es el lawfare, la guerra judicial, la judicialización de la política. Eso es lo que le han aplicado a Dilma, a Lula, a Cristina, a Jorge Glass, nuestro vicepresidente, me lo van a aplicar a mí, ¿no? Para aniquilarte moralmente. Esto empieza con el bombardeo mediático en base a un caso ficticio real de corrupción que lo sacan totalmente de contexto, involucran a todos, te hacen aparecer como cómplice, te juzgan en los titulares. Y cuando ya llega a los tribunales, esos jueces se mueren de miedo. Aunque sea una mínima condena, pequeña, por
sostenida algunas pruebas. Bueno, tampoco es cuestión de poner aquí en poco valor los sistemas jurídicos de otros países, pero una mínima condena ya puede hacer que te inhabiliten de por vida, que es lo que pretende, entre otras cosas, ese referéndum. Pero más allá de eso, le preguntábamos algo que llama la atención. ¿Tiene miedo a que el juicio prospere, a terminar en la cárcel? Porque puede prosperar un juicio por corrupción. Y lo digo independientemente de las razones que se puedan estar argumentando o de las pruebas que se puedan... Porque, como comprenderéis, pues yo no tengo la más remota idea de cuál es la actuación directa del señor Correa o de su entorno en materias relacionadas con la corrupción o la lucha contra la corrupción allí en su país, más allá de los titulares, ¿no? Pero sí hay un denominador común que está ocurriendo en toda Latinoamérica y que curiosamente afecta especialmente a los presidentes progresistas, ¿no? Te condenan, suponte a 6 meses, y estás inhabilitado de por vida hasta para ser concejal. O peor aún, te inventan un juicio especulado y ya te condenan a 10 años, 15 años y no puedo volver a mi patria. Eso es parte del plan, ¿no? Eso es parte del plan, van a venir tras de mí. Yo tengo profunda fe en que ellos no conocen la historia del Ecuador, están embriagados de poder, pero la historia del Ecuador política es muy cambiante. Y en pocos meses puede haber una situación política muy diferente y el pueblo va a reaccionar y va a reaccionar con la fuerza de un huracán. Bueno, veremos a ver cómo se concreta eso en todo caso, si habrá caso judicial contra Rafael Correa y si terminará en condena o no terminará en condena, lo veremos, ¿no? Pero él establecía en el referéndum que se ha convocado para este fin de semana un cierto paralelismo con Cataluña, el marco de la Constitución, cómo se debe respetar, porque a su juicio este referéndum viola preceptos de la Constitución en Ecuador, pero sobre todo establecía ese paralelismo con Cataluña y decía, las autoridades internacionales han sido claras, unánimes, en torno a la defensa de los valores constitucionales de un país. ¿Le parece correcta la respuesta del gobierno español entonces? Obviamente no, porque hubo mucha represión, mucha violencia. Pero es claro pues que todos los procesos, democracia no es la votación de la mayoría en cualquier contexto, es en el contexto constitucional. Por eso no soy yo el que tengo que decir eso. Lo dijo España, lo dijo Europa, lo dijo el mundo, no reconoció ese referéndum e incluso Puigdemont tiene procesos judiciales. Aquí es lo mismo, si no cumples con el marco constitucional, nos quieren hacer creer, así lo dijo textualmente el presidente, que preguntar cualquier cosa al pueblo es constitucional. Entonces hay que votar la Constitución a la basura porque establece los controles constitucionales pertinentes y es por algo y no es cualquier detalle. Es fundamental para un Estado de Derecho. Tú tienes que consultar dentro del marco constitucional. Eso decía Rafael Correa. Que veo que hay eso ha provocado alguna incomodidad en algunas personas del chat. Decía, pues en este enfoque no estoy de acuerdo y había quien atribuía que estaba buscando algún elemento de alineación con las autoridades españolas o buscando algún tipo de solidaridad. Sí, bueno, yo creo que nos pareció curioso, ¿no? Nos parece curioso también al escucharlo, pero también es verdad que cuando escuchamos un poco estas palabras vemos ciertas diferencias en un caso y en otro. Bueno, primero porque estamos hablando de un proceso independentista en un caso y luego de una reforma constitucional en otro, pero también la reflexión que hago es que el expresidente Rafael Correa sí que ha participado en el referéndum, ha hecho una campaña del no. Sin embargo, aquí nos encontramos con que no hubo prácticamente una campaña del no porque se referían a que el referéndum en Cataluña era inconstitucional, no iban a participar en él y, por tanto, iba a ser toda una farsa. Sin embargo, en el caso de Ecuador sí que ha participado a pesar de que lo considera un referéndum, una consulta popular inconstitucional. Mira, dice Buscadora de Estrellas, ¿y cómo se independizaron ustedes? ¿Pidiendo permiso? Decía Buscadora de Estrellas. Bueno, sí, fíjate que mientras lo estaba pronunciando sabía que iba a ser... Dice, pero Belisa, las palabras hay que interpretarlas en el contexto político de Latinoamérica. Esto es muy interesante, Belisa, porque en eso estoy muy de acuerdo y además sabíamos cuando nos enfrentábamos a esta entrevista también permanentemente y sucede aquí en España. Se ubica a algunos países latinoamericanos cuando se habla de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, como si fueran países europeos. Cada país tiene su cultura política, tiene su contexto, tiene presiones históricas que han recibido por la proximidad con los Estados Unidos, por las políticas que se han desarrollado, por las políticas colonizadoras de los países históricas que han ido arrastrando. Entonces, tratar de hacer ver que las democracias, el funcionamiento de la democracia, el sistema democrático es igual que un país europeo, como si esto fuera algo homogéneo, porque claro, hay que ver el sistema democrático español, el sistema jurídico español, frente al sistema jurídico noruego.
cuando aquí se nos está acusando, por ejemplo, de tener vasos comunicantes entre política y justicia. Bien, pero independientemente se trata de... lo vemos permanentemente en las páginas de los periódicos como tratan de atraer países latinoamericanos diciendo, pues cuestionando su modelo político o incluso las formas o las prácticas de algunos de sus líderes, como si fueran políticos europeos. Es una visión diferente. Pero incluso el paternalismo que se utiliza para hablar de Latinoamérica es absolutamente bochornoso, porque no estamos precisamente como para andar presumiendo frente a una buena parte de los países latinoamericanos, ¿no? Que tenemos nuestras propias combas, ¿no? Bueno, sobre todo porque en España hemos visto cómo se ha utilizado también como arma arrojadiza en varias intervenciones políticas, sobre todo por parte del gobierno con el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de esa base tendríamos que partir de que somos países distintos y tenemos un contexto histórico totalmente distinto también. Bueno, y le preguntábamos a Rafael Correa, ¿montar un partido político? Esta es una gran incógnita que en su país provoca muchos titulares porque, pues se manejan en un lenguaje con una cierta ambigüedad, pero Correa lo afirmaba esta mañana aquí en el programa. No me contestó antes si iba a montar partido político, si eso supone su continuación. Sí, en principio mis compañeros van a organizar un nuevo movimiento político porque somos nosotros que tenemos los cuadros históricos, la verdad, la convicción, la revolución y el pueblo. 90% de los militantes, de acuerdo a encuestas, están con nosotros. Pero de eso hablaremos después del 4 de febrero porque ahora estamos concentrados en las elecciones. Es decir, habrá movimiento político, pero después del 4 de febrero. Empezaremos a organizarlo. Ya quisimos inscribirlo. Nos lo negaron por el nombre Revolución Ciudadana, que hace referencia a Alianza País. No te imaginas, ya no hay ley aquí. Cualquier pretexto para bloquearlo. No hemos querido insistir para no desconcentrarnos de las elecciones del 4 de febrero. Así que Correa anuncia que habrá partido político, habrá movimiento político después de ese referéndum, lo cual entiendo que provoca un cierto revuelo allí en Ecuador. Y un asunto por el que le preguntábamos también, Julian Assange, que tanto interés, sabéis que además en los próximos días habrá novedades porque los juzgados tienen que decidir si el caso continúa contra Julian Assange, y le preguntábamos también por la posición que cree que tendrá el gobierno, porque Lenín Moreno ha dicho públicamente que será un problema heredado, y le decíamos al señor Rafael Correa si él considera también que este es un problema heredado. Y hemos visto también que Lenín Moreno decía, es un problema heredado. ¿Usted considera que es un problema también el señor Assange? Usted ve el nivel de este señor. Nosotros sabemos que era sin convicciones, ¿no? Pero no sabíamos que era un traidor. Usted ve el nivel de este señor. O sea, el Estado soberano del Ecuador da el asilo a un ciudadano, Julian Assange, no porque justifique, sino porque no había garantías del debido proceso. Recuerde que en Estados Unidos amenazaban con procesarlo con una ley que incluye pena de muerte, lo cual no es aceptado por el derecho interamericano, por todos los principios de derechos humanos. Por eso decidimos darle el asilo, y resulta que no es un problema para él, y un problema heredado. Eso demuestra la pequeña visión y de alma del presidente actual, ¿no? Pero sí, yo creo que Julian Assange corre un gran riesgo porque este gobierno no es un gobierno de convicciones, y ante la primera presión de Estados Unidos va a entregar a Julian Assange. Assange, que lleva 6 años en la Embajada de Ecuador en Londres, recibió la nacionalidad ecuatoriana el pasado mes de diciembre, pero es que ahora, el 6 de febrero, un tribunal tiene que decidir si se retira la orden de arresto o no contra él. Pero según el señor Correa, cualquier mínima presión de los Estados Unidos contra el gobierno de Lenín Moreno haría que fuera entregado. Esto me ha llamado bastante también la atención, no deja de ser un personaje. Claro, lo que pasa es que como Julian Assange se ha pronunciado en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña, pues la polarización del debate ha hecho que inmediatamente haya una buena parte de la gente que antes estamos muy intoxicados. Estamos muy... Sí, es verdad. Es que aquí... Pero lo de Julian Assange es algo que trasciende también a un nivel internacional y yo creo que es una... Además fue muy contundente en esta frase y creo que puede dar bastante que hablar, ¿no? Porque estamos hablando de un caso como el de Julian Assange que lleva tanto tiempo y que de hecho puede tener nuevas noticias su caso justamente en pocos días, como hemos anunciado aquí. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la entrevista con el señor Rafael Correa. En unos minutos estará en la web ahora en cuanto terminemos el programa y podéis volver a acceder
a ella, o a través de radiocable.com, a través de Spreaker, de las redes sociales, sacaremos algunos fragmentos también porque sabemos del interés que hay. Hay más de 100.000 ecuatorianos en España que están llamados a votar este domingo en ese referéndum y a posicionarse en torno a esa reforma constitucional que plantea el presidente del gobierno, Lenín Moreno, el que fue sucesor de Rafael Correa y que ahora están tan enfrentados, ahora tienen tal enfrentamiento. Bueno, esto es La Cafetera. Seguimos, que ahora llegan los momentos para charlar distendidamente de la vida. Es mi momento favorito porque todo lo demás de la política no es más que una cuestión accesoria, pero ahora ya hablamos. Es una excusa, ¿no? Es una excusa para estos momentos finales. Bueno, hoy nos hemos pasado un poquito de tiempo. También era una ocasión un poco especial. Está llamando a alguien insistentemente, pero si a estas horas siempre estoy en antena. Cualquier día lo voy a coger y lo voy a meter en antena. Que no sea el de la chimenea, que compré una chimenea y vino con un huevo. Qué bien, qué majos los de la tienda esa, que vino abollada y no la han querido cambiar. En fin, bueno, es igual. Es una chimenea ecológica. Bueno, todo lo ecológica que puede ser una chimenea, pero no es de carbón. Es una chimenea de estas de alcohol y entonces pues no contamina, no tal. Y vino con un huevo. Los tíos la enviaron con un huevo. ¿Te puedes creer que me dicen, ¿pero ha firmado usted el recibí? Y digo, pues sí, yo he comprado algo por internet y he firmado el recibí, sí. Y dice, es que no debería. Digo, pues es la primera vez que no firmo un recibí cuando he recibido algo. ¿Qué quiere? Pues haber puesto pendiente de revisión. Digo, o sea, que la culpa la tengo yo. Viene con un huevo, la culpa la tengo yo que no he revisado lo que venía en una caja de 1,90 m. Y entonces, bueno, vamos a ver. Después de un mes y medio me pongo en contacto y me dicen, ya diré el nombre de la empresa, porque me tienen súper enfadado. Pero, en fin, no voy a utilizar tampoco esto más que para aplacar mi ira. Pero al cabo de un mes me dice, bueno, estamos mirando, ¿ha tirado usted la caja? Pues sí, no suelo guardar cajas del tamaño de un coche en el salón de mi casa, porque es que no caben, o sea, no hay sitio. Yo entiendo que no, tampoco es que sea, es una chimenea de hierro, es una especie de huevo, es una cosa circular, no es una cosa... Digo, pues no he guardado la caja. Ah, es que entonces, claro, ahí ya... También me podía haber preguntado si tomé café esa mañana. Claro, eso ya, se ha tomado café, ya claramente el huevo, entonces... Pero así que ¿no nada. te explicaron cómo se hizo el huevo? No, pero claramente el que le hizo un huevo le metió un viaje que debió resonar instantáneo. Entonces yo se lo dije, le digo, mira, tú me puedes culpar todo lo que te dé la gana. Nada más abrir la caja te envié las fotografías de cómo venía con ese huevo. Y tú no has querido cambiarla. Punto. Pero no me trates de culpar a mí, porque no soy imbécil. Porque es más, el que le ha dado el golpazo lo sabe perfectamente. Porque solamente le haces un huevo, una campana de metal, si le metes un viaje que lo levantas. Y eso tiene que resonar hasta en Bruselas. Y como además la empresa de chimeneas está en Barcelona, digo, pues lo ha tenido que vivir hasta Puigdemont, del golpazo que le habéis metido. Y me lo estás cascando a mí, me lo estás atribuyendo a mí. En fin, al final miro y veo Al final algo... siempre aparece Cataluña. ¿Te has fijado? Bueno, pero en este caso no van a pagar los catalanes por la ignominia del huevero. Pobres catalanes. Pero tú fíjate que pensaba yo, digo, bueno, ya no solamente, que esto pasa mucho en España, ¿no? Que tratemos de culpar al de enfrente, da igual, por cualquier cosa, en este caso es esto, pero... No, pero esto ha sido culpa tuya. Pero si me hubieras reconocido, me hubieras dicho, pues mira, la verdad es que es un follón, pero es que esto lo veo difícil y además se me va a caer el pelo, pues oye, pues están amigos. Al fin y al cabo es un huevo que digo, pues ya le he cogido cariño. Pues es defectuosa. Pues está bien. Ahora ya la podéis haber cobrado como defectuosa, cachondos. Pero bueno, es igual. La cosa así es la vida. Pero van pasando los días. ¿Qué pasó con el...? Ah, Mercedes dice, ¿qué pasó con el...? Dice, Globos Berlín, cagándose en el capitalismo desde el año 1974. Ha sido un poco pardillo, Fernando. La verdad es que sí que he sido pardillo porque me tenía que haber ido a la OCU o haber llamado a alguna organización de consumidores. Pero bueno, me parecía que era como... En fin, ¿qué vamos a hacer? Pero... Dice, como las chimeneas de leña de pueblo, ninguna, ya lo sé, ¿qué me vas a contar? Pero es que aquí no poner una chimenea de leña también me parecía que era muy contaminante, sinceramente. Dice que ¿qué hacemos con que estaban esperando el regalito cafetero, que no ha recibido nada, dice Mercedes? Están ya a punto. Están calentitos ya. Están calentitos en el horno. Cuando lleguen, pues eso, ya nos avisáis. No, ya lo recibiré. Es un detalle, que es una tontería, que tampoco tiene. Pero es verdad que dijimos que a los mecenas les vamos a enviar un detalle. Es un detalle, oye, que nos ha llevado un montón de tiempo, porque esto ha habido que confeccionarlo, ha habido que separar todas las direcciones de los mecenas, o sea, solamente... Nos gustaría tener más cabezas y más manos también.
También, pero bueno. Entonces los mecenas del programa, los suscriptores van a recibir un pequeño detalle, pero será... Bueno, también tampoco queríamos hacerlo coincidir, Mercedes, con las Navidades, porque decíamos, se va a confundir, pero es que además con el lío que hay en correos en todos esos días, y teníamos que recopilar todas las direcciones, en fin, que es un follón monumental. Por eso les decíamos a los suscriptores, por favor, revisad vuestros datos en PayPal, no vaya a ser que tengáis una dirección equivocada, que ha pasado con algunas personas, que dicen, no, es que yo me inscribí precisamente cuando estaba viviendo en el extranjero, pero me he cambiado de casa. Entonces hay que poner la dirección actualizada, porque si no llegará a la dirección antigua, porque nosotros tenemos solamente las direcciones de PayPal, ¿no? Pero sabéis que este es un programa que se financia gracias a las aportaciones de los mecenas, y entonces dices, un mea culpa por ello, tienes el ordenador jodido y no lo hemos arreglado. Bueno, pero Nacho, dice Nacho Escurset, pero no. Vamos a sacar ahora todas las cosas pendientes. Que va, te tengo que pedir ayuda, Nacho, porque es verdad que tenemos que revisar para poder hacer grabaciones desde el portátil, que a veces cuando lo hemos utilizado desde Galicia ya, como nos dio algún problemilla desde Barcelona, pues dice Ainhoa Goñi, dice, kitsugi en tu chimenea. ¿Sabes lo que es el kitsugi? No. ¿No sabes lo que es el kitsugi? No, es una cosa alucinante. Pues es una técnica japonesa que consiste en que cuando se te rompe algo, generalmente platos de porcelana o vasos de porcelana, vale. Es reparado Eso es lo que vas a decir. con una resina y con polvo de oro. Entonces se trata de las cosas rotas, de darle más valor a las cosas rotas de las que tenían originalmente incluso, ¿no? Bueno, en este caso es un valor... Dice, porque además es una resina, o sea, es una resina que luego se pinta con polvillo de oro, no sé muy bien cómo es la combinación. Pero entonces, lo que viene a defender, porque es toda una teoría filosófica, lo que viene a sostener es que todas las cosas tienen bellezas. Todo oculta belleza. Mira, si había un audio que lo explicaba, que lo teníamos por aquí. Entonces, incluso las cosas rotas tienen su propia belleza y que hay que saber apreciar la belleza. Esto lo vimos me parece que era The Man in the High Castle. El kintsugi. Sí, tengo aquí el audio. Mira, Ainhoa, ¿has visto? Soy rápido, soy veloz, soy como el correcaminos. Los japoneses tienen una filosofía. El kintsugi. Cogen los pedazos de algo que se ha roto y los recomponen con oro. La imperfección puede ser bella, Lucy. La imperfección puede ser bella, que además es un concepto filosófico que es muy aplicable también a la vida. O sea, las personas a veces nos rompemos, pasamos por situaciones duras, y entonces, pero existe la posibilidad de la reconstrucción si entendemos que la imperfección forma parte de nuestra vida y que nosotros somos imperfectos, somos seres no necesariamente con todo limpio, impecable e incluso contable, sino que a veces hay cosas que no podemos contar y que estamos hechos además de pasajes en nuestra vida maravillosos, pero también de pasajes terribles. Y todos esos pequeños trocitos componen a los seres humanos. Before I drift away, speak to my heart. Claro, luego llega Belisa y rompe este momento mágico diciendo, yo tengo la lavadora rota y no le veo la belleza utilizándola de mesita. A ver, es que el problema que puedes tener es tener un principio de síndrome de Diógenes. Y tampoco puedes ir acumulando todo en tu casa. No, pero tampoco puedes vivir en el consumismo permanente. ¿Cómo es posible? Mira, a mí esto me molesta mucho. Se te estropea algo y dices, a ver, a mí me encanta arreglar las cosas. O reutilizarlas, pintar una mesita. Hubo una oyente de este programa, los oyentes envían cosas, los oyentes son muy majos. Por cierto, día de correo, mañana es día de correo, el viernes es día de correo. Mañana es jueves. No, pues el viernes es día de correo. Día de correo. Bueno, pues hubo una oyente que nos envió una caja de naranjas. Una caja de naranjas, que por cierto estaban riquísimas, de su propia huerta. Los oyentes envían cosas, a veces envían café, a veces envían postales, y una oyente nos envió una caja de naranjas. Pues la caja de naranjas, Mary, la he pintado y la he puesto de mesilla en mi habitación. Claro, pues eso es lo que ideamos. Yo te di la idea, pero no la hice. Claro. Bueno, ese pues es mi problema. Mi problema es que yo no soy nada mañosa. Pues lo hice, entonces, la pinté y la he puesto de mesilla. No sé hacer esas cosas. Pero, ¿ves? Entonces dices, ¿y sabes por qué? Porque esa mesilla tiene doble significado. No solo es una semilla. Una semilla. Es una semilla, sí. Es una semilla conceptualmente. Que conceptualmente puede crecer algo ahí. No va a crecer nada porque además la he pintado con tapaporos. La he pintado muy bien pintada. Muy bien. Y tapaporos y pintura plástica, color mate. Ha quedado muy bonita, Entonces, no solamente es una mesilla que soporta una lamparita
y unos libritos, sino que además es el regalo enviado con todo su cariño, porque yo me imaginaba a la mujer cogiendo las naranjas de su campo, metiéndolas en la cajita, poniéndoles el plástico alrededor. Entonces, cuando llego y la miro, digo, esa mesilla tiene mucho amor. Es una mesilla que tiene amor. Tiene amor. Tiene amor porque ha sido confeccionada. Así que la pinté una tarde de domingo tranquilamente con mi pincel. Estaba ahí dándole muy despacito, así como el que hace Kintsugi, pero en versión pintura. Sí. Hay amor en la... El Pinterest de Fer echa humo. No tengo Pinterest. En Medemar, la única opción que tengo es que llevar la ropa a casa de mi madre. Dice la pobre Belisa, que está sin lavadora. Y Elena dice, qué gracioso que eres, Fer, para verte pintando. Pero vamos a ver, Elena, no será la primera persona que conoces que pinta una caja o que pinta algo con sus propias manos, con el sudor de su frente. Yo soy un tío laborante. ¿No tienes Tumblr, Fer? No, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos Facebook, WhatsApp, Facebook, Telegram, tenemos los servicios internos de Radio Cable con los foros, los chats y las cosas esas, o sea, el chat de Spreaker. Mira, creo que Tumblr puede esperar. Porque, luego tenemos Flickr también. También Flickr, aunque está un poco abandonada la cuenta. Pero sí que deberíamos revitalizar un poquito la de Instagram. Tinder no tengo. Pero fíjate que, de Tinder deberíamos hablar algún día. Porque tengo muchos amigos, sí, que se han echado parejas, incluso parejas más o menos firmes, o también encuentros fortuitos, ¿no? O sea, que han conocido gente y han quedado. Badoo tampoco tengo de eso, ¿no? Eso no frecuento. Pero, sin embargo, tengo un amigo que muy conocido, que trabaja en un medio y que se apuntó a Tinder. Y entonces... Digo, macho, pero si has puesto tu foto ahí y sale todo. Y dice, hombre, claro, para eso la he puesto. Dice que si no, no voy a ir de anónimo, no voy a ir de desconocido. Dice, pongo ahí, cada uno pone lo que... Y entonces no. Pero yo no lo he probado nunca, sin embargo, ya hay gente que me ha dicho que es muy divertido, que es una manera de conocer gente. Yo creo que genera bastante debate, porque luego ahí está muy polarizado. Porque hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. En contra de Tinder, pero si es voluntario, ¿no? No, de Tinder no, sino del... concepto sí. De conocer gente. No, dilo, no lo digo yo, pues, o sea, lo digo no por conversaciones. Si lo dices, lo dices tú, no lo está diciendo. Si lo dice alguien, lo estás diciendo tú. Lo digo yo, pero yo no digo que podrías haber esté dicho, en es contra verdad que de divertido, Tinder. Hay gente que está... No, pero has dicho, pero eso tiene mucho debate. Yo no he dicho que te estás posicionando, Mary. No. Dilo. No he dicho que esté en contra, digo que es un tema muy polarizado, porque hay gente que lo critica por el concepto que da de las parejas, porque solo nos gustan las parejas en modelo romántico, monógamas y permanentes a lo largo de la historia. Hay gente de todo tipo. Y que se casen por la iglesia, tengan hijos como Dios manda, que no es por vicio ni fornicio, sino por dar un hijo a su servicio. Y todo eso, ¿no? Hay que respetar que haya gente que esté a favor y gente que esté en contra. Pero yo respeto todo, pero es voluntario, quiero decir, que es que a mí estos debates también... yo eso me da, o sea, no entro en ese debate, pero sí que es verdad que, pues genera debate. Dice, Tinder, ya estamos en esas... No, pero es que, dice Belisa, cervezas, porros, sexo y Tinder. No, pero es que voy a decir una cosa, no podemos sustituir el conservadurismo por el neoconservadurismo, el nacionalcatolicismo por un neoconservadurismo vestido de una nueva cultura del respeto. No, perdón, esto es conservadurismo de toda la vida. La gente que haga lo que le dé la gana con su cuerpo. El cuerpo no es ningún templo que no debe ser profanado. El cuerpo es de cada uno, que haga lo que le dé la gana siempre que sea voluntario. Yo no he dicho lo contrario. No, pero entramos en el debate de lo moral. Pues lo moral, oye, ya sé que, yo qué sé, iba a decir que Paco Maruenda pues tendrá complejos con este asunto, pero la gente con lo moral que haga lo que le dé la gana. La moral es individual y ya está. Dice, ¿ves? El chat ahora está riendo. Es que Tinder es un buen tema. Mira, Fernandito dice, yo me caso con mi novia en abril, la conocí en Tinder, me puso la app un amigo que ahora está con hijo de su pareja de Tinder, porque esto es, hay que entender también que el mundo está cambiando. Podríamos buscar parejas que se hayan creado de Tinder, o de amigos, o de rollos. Perdona, el otro día hubo un caso mucho mejor en el chat. Te noto ofendido. No, pues, no me ha ofendido nada. Soy ofendido porque soy disruptivo, porque creo en la evolución. Y porque lo moral me molesta profundamente. Sí, pero hay que entender que hay gente de todo tipo. Porque en el fondo, yo no sería capaz de ponerme en Tinder. Entonces me molesta mucho porque yo soy absolutamente víctima de la presión cultural que ha estado ejerciendo ese nacionalcatolicismo alrededor. Con lo cual no me considero una persona especialmente liberada, más bien considero que tengo muchos prejuicios. Lo que pasa es que tengo la mente abierta a que la gente haga lo que le dé la gana.
¿quién eres tú para condicionar las conductas de los demás? Y entonces, porque si no, ¿a qué volvemos? Las faldas por debajo de la rodilla, querida. Y bailaditos, separaditos para bailar. Y los paseitos con la suegra al lado. Nada de ir los primeros... Entonces, ¿pero de qué estamos hablando? Para Están hablando de hacer un Tinder cafetero. Un Tinder cafetero, sí, es lo que faltaba. Faltaba poder controlar otra red social para la cafetera. Dice, Tinder tendría que haberlo conocido Aldous Huxley antes de escribir Un Mundo Feliz. Pero bueno, en esto, oye, Black Mirror. Él me hablaban de Black Mirror, de los nuevos capítulos que no los he visto, pero creo que hay algunos bastante potentes. Vale, entonces no voy a decir nada. Ah, no, que no los he visto. Por cierto, teníamos... Oye, pero siguen insistiendo al teléfono, que es que seguimos en antena. Este programa se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Esto podemos estar 3 o 4 días. Aquí no, que yo me tengo que ir ahora... Yo no sé si... Me tengo que ir al Rojo Vivo, pero les he pedido entrar un poquito más tarde, porque digo, es que yo tengo cafetera hoy y no podemos... ¿Qué dices? Dice Nacho Escusel que el destape fue hace años. Bueno, pero esto es independiente. Esto es independiente. Pero mira, una generación me tuve que juntar con la New Age para aprender cosas buenas, dice Fernandito. Dice, yo soy de otra generación, de la generación X. Por cierto, ¿cuántas generaciones hay? Ayer estuvimos mirando. Hay generación millennial. A ver, espera, el baby boomers, bueno. ¿Que esos baby boomers cuándo son? Creo que de ¿Tú eres los baby boomers? 60, 50. Quiero decir, de 1950 a 1960. Ah, o sea, esos son los baby boomers que serían, digamos, los maduritos un poquito más. Maduritos interesantes. Y luego también estaba la generación X. La generación X, que soy yo. O sea, años 70, La generación 60. Y, que creo que son los millennials. Y luego hay otra a la que yo ya no llego. Millennial, que eres tú. Y luego estará la generación... ¿Cómo se llama la siguiente generación? A ver, millennials, generación X y baby boomers. O sea, de 50, Fer dice, baby boomers son de los años de 60 años a 80 años. Baby boomer. Pero llamarle baby boomer a alguien de 80 años es que suena como así. Bueno, eternamente joven. Nosotros le llamamos sabios, el consejo de sabios, gente así. Luego a nosotros nos llamamos los descolocados. La generación X somos los descolocados. Después estáis vosotros, los millennials. Ah, no, que dice Alba, no, una cosa es millennials y otra Y, la generación Y. Nos estamos saltando generaciones, Merich. Ah, no, luego está la centennials. ¿Estos quién son? Que a esa ya no. Oye, la persona que me está poniendo un mensaje que me llame. ¿Me confirmas? Te esperamos a las 12. ¿Habéis hablado para lo del taxi? Sí. Es que tengo que ir al Rojo Vivo. A ver, generación X. Te contesto en antena, pero es que me están volando los... Mira, baby boomers nacidos entre 1945 y 1964. Generación X nacidos entre 1965 y 1981. Y luego la generación Y o millennials nacidos entre el 82 y el 94. Y luego están los centennials, que son la generación Z, que son los nacidos a partir de 1995. Así que en esa ya sí que no llegamos. Si hay algún centennial en la audiencia... que levante. Oye, me dicen la que me está llegando un mensaje, pero es que como no sé, cuando sea información lo veremos. No sé qué lío hay con Puigdemont con unos mensajes que ha enviado, no sé qué, a través de WhatsApps o de no sé qué, y que se van a dar a conocer. Vamos a ver si todo esto nos responde más que a otra cortina de humo y tenemos feria para una semana más. Pero el caso es que millennials, boomers, generación X, generación Y, baby boom, bueno, pero yo ya me pierdo. Bueno, total, que Tinder, pues... Tú eres la X. Yo soy la generación Yo la Y. X. A mí me molestaba cuando era joven que me llamasen generación X. Me parecía como feo. Generación X. Millennial mola más. Millennial. Sí, yo soy millennial. Yo soy millennial. ¿Por qué no voy a ser millennial? No, porque no has nacido en esos años. Claro. O sea, entonces me estáis... ¿Me estáis bloqueando? O sea, no me dejáis desarrollarme. No tienes libertad de poder nacer... Nada, claro. No puedo. No, ¿verdad? O sea, no me dejáis. O sea, que sois excluyentes. No puedes renacer. No, sois una generación excluyente. No. Sí, porque no permitís que nadie pertenezca. Generación excluyente, os deberían llamar. Yo tengo asumido que no voy a pertenecer a los centennials. Pero a ti te da igual, no vas a pertenecer... Dice, mira, Rodrigo, no soy millennial por los pelos. A ver, del 89, ¿qué soy? Joven, Elena, ¿eres joven? A ver, ¿eres joven? Vamos a acabar haciendo un test en la web de... ¿Tú qué generación eres? Mira, cuando hagamos el mapa de los que oyentes. Nos está ayudando Nacho Escurse, el mapa de los oyentes, vamos a preguntar a qué generación perteneces.
Pero no vale trampear. Dice, no, yo es que soy baby boomer y pertenezco a los millennials. No vamos a pedir el año de nacimiento, pero... O lo pedimos, pero no se ve. Solo se ve la generación a la que se pertenece, pero hay que calcularlo. Pero mola mucho más ¿Uno la siempre generación. es millennial? Pero claro, es millennial porque... es una conducta, no vale solo porque ha nacido en un año. No. Ah, vale. Las generaciones son generaciones, no se pueden controlar. Mira, ¿os acordáis de los HASP? Claro que me acuerdo, aquel anuncio, que además, en cierta forma también estaba bien hecho, porque era un chaval... ¿Tú te acuerdas de aquel anuncio, Mary? ¿Cuál? De los HASP. Joven, esto creo que lo hemos hablado. No. Sí. Hemos hablado. Sí. No. ¿O lo he soñado o ha pasado? ¿Lo has soñado? Sí. Porque era un anuncio de un coche. El anuncio, pues, sí. Sí. Sí, pues creo. No sé. No lo sé. En su momento sentó fatal, porque era como muy pijo a ver, HASP. Lo que pasa es que, claro, me van a salir 1000 cosas porque también... A ver, HASP, vídeo, anuncio, spot. Era el Renault Clio, año 95. ¿Cuántos han pasado desde el año 95? Es que yo tenía 5 años. Qué fuerte, Mary. Qué fuerte. Entonces un chaval asistía... Tengo que reconocerlo. Me sorprendes. Vienes a trabajar como te da la gana. Te ven todas las noches en un tugurio de rockeros. Le contestas al presidente. ¿Y todavía me pides dirigir un programa? Como dijo Kant, hay cosas que para saberlas bien no es suficiente con haberlas aprendido. Solo quiero que lea el guión. Es lo primero que le pido en 6 años. 6 años trabajando 12 horas diarias. Además de tocar el saxo en el tugurio, he terminado historia y periodismo. Hablo inglés y alemán como me pidieron. Y por cierto, la cita es muy buena, pero no es de Kant. Es de Séneca. Y entonces decía, con su nuevo... Claro, ahora ves, y el coche es un trastillo, fíjate, qué fuerte. Ay. Dice, joven aunque sobradamente preparado. Y entonces aquel anuncio, la verdad es que en su momento tuvo una cierta polémica, porque decían, menudo pijo, tal, no sé qué. Pero ahora ves, y el Clio de aquella época, ahora no lo llevarían el 90% de los conductores, no atreverían a conducir eso. Seguro que eso ya está protegido por emisiones. Últimamente, ¿Ah, sí. Pero... Dice, la publicidad todavía molaba. Pero estaba bien porque conectaba con una generación que se sentía muy... Pues fíjate, no ha cambiado tanto la cosa. Para que veas que la generación X también protestábamos por la precariedad en el trabajo, tener que trabajar por la noche tocando en un garito nocturno el saxo, y sabía varios idiomas, muy preparado, pero sí, joven, pero sin empleo, tal. O sea, ya había generación tapón. Sí. Que esto parece que no termina, ¿no? O sea que... Pero a veces nos ponen contexto. Hace 20 años, ¿eh? No, claro. O sea, año 95 ya, pero que cuando ahora los jóvenes, los millennials, decían, no, es que tal. Bueno, oye, que nosotros también tenemos una generación tapón. Claro, pero cada generación tiene sus reivindicaciones. Son, que no porque se marcha, al final Paco también Maruenda, nos encontramos Juan con Luis que Cebrián. España es un país que tiene un ciclo, el ciclo de la vida del país. Y cada generación tiene su protesta, pero... Mira, de Murian Sencu no pasa dice, nada. Me imagino a Lorca. Yo prefiero ser de la generación del 98. Mira, Lorca, es que todo no puede ser. Es que no le dejaban realizarse. La generación Peter Pan, dice Rubén Alonso, sí, porque luego también hay una exaltación de lo joven, de la juventud, pero también es normal. Es que lo joven es muy divertido, joder. Yo, donde dice, me decía Iñaki Gabilondo un día, dice, pero a mí me encanta cumplir años, dice, porque... Y toda la experiencia, todo lo que he aprendido, decía, pues Iñaki, yo en esto discrepo profundamente. O sea, pues no, la gente joven mola esos inicios de viaje de verano. Y me hacía yo con 18 años, cargando el coche con mis amigos, ahí cargando hasta la vaca, que poníamos hasta los colchones que nos llevábamos en el coche del Guille. Nos llevábamos los colchones enrollados, porque como el Guille es un hombre preparado para la fiesta, decía, oye, vamos a dormir en el suelo, en sacos de dormir, como si fuéramos... Aquí hay que dormir con colchones. Y se lleva colchones de espuma, que atábamos, con cuerdas ahí para que cupiesen en el... Bueno, pues no era un Clio, pero casi. Que cupiesen en el maletero del coche. Tú fíjate, qué jóvenes fuimos. No me Tú no habías eso nacido en porque... ese año. Y ahí que nos íbamos. Y entonces poníamos la música... Pero además son cosas que luego muchas veces valoras cuando ya han pasado. Joder, claro, ahora un viaje de estos de amigos así. Mira, hicimos uno que dijimos, nos vamos a hacer rafting. A Cantabria fue. Creo que fue a Cantabria o Asturias. Que ahora me estarán escuchando Miguel y Guille y se van a descojonar porque fue patético. O sea, nos pasamos todo el viaje con la música de AC/DC. Y entonces era Highway to Hell. O sea,
autopista hacia el infierno. Y entonces, highway to hell, ahí los tres. Y llegamos al sitio del rafting y entonces viene un monitor, cachas así, muy, muy fornido, muy sudoroso. Y entonces con su chaleco apretado y dice, chicos, vais a vivir una experiencia. Y todo, sí, una experiencia mortal. Cuidado, alto riesgo, tal, no sé qué. Sí, alto riesgo. En primer lugar, os enfrentaréis al ojo del diablo. Una suerte de rápidos impenetrables. Sí, suerte de rápidos. Ahí estábamos con nuestros remos, los tres y tal. Y de pronto ya en la barca se sube un matrimonio mayor, muy mayor. Y además con una niña pequeña, muy pequeña. Entonces ya dijimos, joder, tal, pues se van a meter, bueno, qué gente, pero como la gente está tan osada, pues se meterán en el ojo del diablo. Y entonces llegamos y dice, bueno, ¿preparados todos? Sí, con el remo para arriba. ¿Estáis preparados para el ojo del diablo? Sí. Y el ojo del diablo consistía en hacer chop. Estábamos los tres con cara de idiotas, que habíamos pagado yo no sé cuánto por el rafting, y nos mirábamos con, bueno, no os preocupéis porque ahora viene el colmillo de Satán, que ese es una caída de agua que te vas a cagar. Y entonces llegaba el colmillo de Satán, ahí se oía rugir las aguas. A la derecha. Vayamos por la derecha, que es más tranquilo. Chop. Y bueno, fue un viaje absolutamente frustrante. Nada, un timo total, sí, como dice Repopstar. Ni ojo del diablo, ni el colmillo de Satán. Hay un rafting cutre. Bueno, nos vamos a ir, ¿no? Entonces ya hemos echado la mañana. Así que muchísimas gracias. Dice, ¿el chaleco no os dio pistas? Sí, dice Carmen Nafría. Muchas pistas. Fue un poco bochornoso. Fue un poco patético. Pero luego a cambio una vez me tiré en puenting. ¿Esto lo he contado alguna vez o no? Tú cuando veas que me repito me dices, pero esto ya lo contaste. Bueno, que tampoco me escuchas, da igual. No, os estaba leyendo en el chat. Es igual. ¿Qué has hecho puenting? Hice puenting una vez. Fue patético. Fue un gesto de este heteropatriarcal así de presunción que quedó además rápidamente laminado por mi arrogancia y mi soberbia. Llegamos a Castellote y entonces nos dicen, oye, que hay un equipo ahí, pero no sé si era de Alcañiz o de Zaragoza, que está tirándose del puente de Perogil, que es un puente gigante que hay que tener 70 metros de caída y abajo se ve la agüita. Y entonces dice, y están saltando, ¿quién se atreve? Vamos a lanzarnos ahí en puenting. La verdad es que es una experiencia, te lo digo. Entonces yo, como era pequeñito y no pesaba mucho, dicen, bueno, pues tú con esa chica. Y me ponen con una chaval, una cosa absolutamente descomunal. Yo estaba, bueno, no me mires con cara, era una chica muy guapa, ¿qué voy a decir? No, pues no puedo decir nada. También hay chicas que son muy guapas, Mary, no puedo decir nada. Sí. Bueno, pues me permitirás este pequeño gesto de atrevimiento hetero, patriarcal y machista. Pero bueno, el caso es que era una chica muy mona, muy estupenda. Entonces me dice, ¿tú has saltado alguna? Sí, bueno, yo tengo una experiencia, yo he hecho mucha montaña yo con esto. Entonces nos abrochamos. ¿De verdad le dijiste eso? Bueno, pero es que era verdad, yo había hecho montaña. Y entonces nos abrochan y nos dicen, bueno, pero vais a tener que saltar juntos. Uy, igual no me da tiempo, es verdad. Igual no me da tiempo a contar la anécdota, que me tengo que ir al Rojo Vivo. Voy a llegar al taxi. Bueno, pues lo cuento otro día. Vale. ¿Te has quedado con las ganas? No, venga. Venga, dilo. No. Si lo dices, lo cuento. Si no, te lo atribuirán a ti. ¿El qué? Lo de irnos. ¿Pero a qué hora tienes que estar allí? Que no lo sé todavía. Pues ahora vendrá el taxi. Me tengo que ir ya. Pero me tengo que planchar una camisa. Bueno, total. Dice, venga, dale. Dice... Bueno, sí, era un poco gañán el comentario, Susana. Ha sido un poco gañán. Pero bueno, es verdad. O sea, me pareció una chica muy mona y dije, pues qué suerte, ya que vas a lanzarte y que a lo mejor es el último salto que das en tu vida, pues qué mejor que hacerlo de la mano con alguien. Así. Total. Que nos atan en el mismo arnés. Nos ponen un arnés a cada uno, pero los dos atados juntos. Y entonces salimos por fuera de la valla. Eso es la impresión que es estar atado de una cuerda. La cuerda, mira, la habían atado en un lado del puente, pasaba por debajo del puente y la recogíamos nosotros en el otro lado. De manera que al saltar, lo que hacías era una especie de comba, ¿no? Te ibas hacia el otro lado disparado, pero bajabas igual 20 metros de caída libre y luego la cuerda tiraba para ti arriba hacia el otro lado del puente. Con lo cual te tirabas penduleando así. Total, que estamos atados y dice, joder, tal. Entonces dice, bueno, daros la mano porque el riesgo que corre es que solo salte uno de ellos y el otro se quede agarrado asustado. Entonces tenéis que ir de las manos. Tú imagínate ese ciudadano Berlín dando la mano a esta chica, yo todo presuntuoso, sí, es total. Entonces, bueno, cuando yo diga 3, saltáis. Se está poniendo rojo. Es que es muy emocionante. 1, 2, podía haber sido el último salto de tu vida. 1, espera, vamos a poner, a ver, es que no tenemos ninguna música así
que pueda ser. Esto hay que ponerlo bien, Mary. Estas cosas, cuando se cuentan, hay que contarlas bien. Tienes que entenderme. Cuenta algo mientras, que voy a preparar este relato. La gente se está preocupando por si llegas al Rojo Vivo. Bueno, pues ahora podéis poner la tele y además no podrás poner excusas, porque está todo grabado. Ya, bueno, pero no pasa nada, pero es que esto es muy... Esto es muy importante. Esto es muy importante. Estamos aquí muy calentitos con los oyentes de todo el planeta. Bueno, a ver quiénes son los siguientes, decían, ¿no? Y entonces mi cabeza decía, menuda hostia, 60 metros hacia abajo, la chica está mirando, tú que si tienes idea de montaña o que no tienes idea de montaña, te sudan las canillas. Y entonces salimos de la valla, sacas un pie primero, ¿no? Y otro pie, y sale la chica y entonces nos ponen a mirar hacia el vacío. Y entonces nos volvemos los dos mirando hacia dentro del puente y están ahí los monitores y un montón de amigos mirando. ¡Venga, Berlín, que tú lo vas a hacer de puta madre! Pleno Castellote, época de fiestas, 6 noches sin dormir. Que sí, que voy a saltar, porque tú no vas a saltar, ¿verdad, cabrón? Y entonces salimos y entonces dice, bueno, ¿estáis listos? Sí. Y entonces dice, 1, 2, y entonces cuando estábamos ahí mirando hacia el vacío, dice, no queda más remedio. Así que, y haces 3. Y entonces de pronto te sueltas de la valla, pegas un salto y entonces empiezas a volar y caes en caída libre 30 metros a una velocidad horrorosa, viendo cómo el puente se aleja a toda velocidad, cayendo, y de eso que pega... Claro, yo pegué un grito. Chica me miraba como, pero ¿y este patético patán de dónde ha salido? ¡Socorro! Y entonces ahí, onduleando, ¡pum! Va para un lado y la cuerda... ¿Pero al final lo disfrutaste o no? Bueno, fue muy divertido. Pero estuvimos como un péndulo, no sé, fueron 10 minutos, de un lado para otro. Y entonces cuando llegabas al otro lado, la cuerda volvía a pegar un tirón, ¡bumba! Y te volvía para el otro lado. Y entonces, claro, todos los choques, o sea, yo le pegué con la cabeza 30 veces, porque claro, ibas para todos los lados y tal. Entonces, cuando ya la cosa se queda quieta, me mira y me dice, ha sido un poco desastroso, ¿eh? Y yo, lo siento, digo, pero es que esto ha sido tal. Total, los cachondos de los monitores dicen, venga, y ahora al agua que os recogen. Y claro, íbamos vestidos. Y entonces supuestamente te bajaban hasta una barca. Entonces deciden hacer la gracia, que era bajarnos y meternos como 20 centímetros en el agua. Y entonces, claro, yo cuando vi que se acercaban, me decía, ¡quita! Casi ahogo a la muchacha. Y entonces, bueno, una cosa demenciada. Y entonces cuando nos recoge la barca, dice, bueno, pues soltar los arneses, y el mío se había quedado bloqueado. Y entonces estuve como media hora y la otra, que estaba sentada en la barca mirando con cara de, ¿pero esto qué ha sido? ¿Por qué me ha tocado con él? ¿Por qué me ha tocado con este espécimen? Recuérdame que nunca me tire en puenting contigo. Sí, amigos, es la dualidad del ser humano. A veces se presenta como un ser valiente y en el fondo oculta un cero caballero. Fer, dice Elena. Sí, pero mira, oye, en mi terapia acabo de desvelar este asunto. Bueno, nos vamos a marchar ahora sí, ya. No fue tan así, fue una cosa mucho más cordial. De hecho, luego me la encontré en el baile por la noche, entonces le dije, oye, que hemos compartido una experiencia mística, bailemos juntos. Y me dijo, creo que igual no. Entonces digo, bueno, pues realmente no ha sido un viaje tan extraordinario para ti como lo ha sido para mí, amiga. Bueno, que nos vamos, que muchísimas gracias a todos de verdad de corazón por este ratito y mañana volvemos, mañana más. Esto es... La Fuente de las Mujeres. La Fuente de las Mujeres, la película elegida. Hay que ver La Fuente de las Mujeres. Por cierto, es una gran película, muy interesante, pero tenéis que enviar ya vuestras notas de audio, los que los vayáis viendo, porque si no, no hay manera de ordenar esto. Así que, por favor, os pedimos que nos enviéis ya vuestras notas de audio. Y con un texto que ponga Fuente de las Mujeres. Y con una pequeña frase para que encontremos en el 627-002-002. Y ya está, no hay más deberes. Mira, dicen notas, ¿qué tarde es? Parece que el tiempo no pasa cuando estás tan a gustito. Así que se consume. Sí pasa, sí. Sí pasa, que se lo digan al taxista. Sí pasa, que está ahí esperando. Y a Ferreras, que ya debe estar en emisión desde ayer o desde antes de ayer. Sí, todo el día. Ahora me incorporo yo. Bueno, adiós, gracias a todos, muchísimas gracias. Esto es La Cafetera todos los días de 8:30 hasta que nos cansamos. Y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Gracias, Mary. Gracias a todas. Adiós, hasta mañana. Adiós a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.